que hoy nos convoca. Ayn Rand, ya ahí puse aquí La rebelión de Atlas porque sin duda es su obra literaria más influyente, y de hecho se han hecho algunas encuestas respecto a la literatura del siglo XX y en varias de ellas ha aparecido y en el fondo en Estados Unidos en una encuesta que hizo la Biblioteca del Congreso americana, decretó que La rebelión de Atlas era el segundo libro más influyente para los americanos, después de la Biblia. O sea, no es menor, no es menor. Entonces, efectivamente, la rebelión de Atlas un poco la enmarca. Y la idea de la libertad, una gran defensora del capitalismo, una creyente en el capitalismo absolutamente libre. Y es más, ella va a tener la idea de que si el capitalismo realmente fuera libre, sería perfecto. Lo que pasa es que nunca es totalmente libre. Básicamente, si todos se moviesen, y esto es una idea que ella no le reconoce, porque ella va a decir que filosóficamente ella se debe solo a Aristóteles, ¿ya? Aunque sabemos que se debe a varias más que Aristóteles, pero ella siente una deuda principalmente en el realismo filosófico, que ella posteriormente lo va a llamar objetivismo, una deuda con Aristóteles. Pero tiene una deuda con muchos más. Pero esa idea del egoísmo es una idea que viene incluso desde una Adam Smith, que después ya les voy a mencionar, cómo viene esa idea desde el liberalismo clásico, básicamente, porque cuando nace el liberalismo clásico, estamos hablando que era filosofía, y la mayoría, y de hecho Adam Smith era profesor de ética. Entonces la gente generalmente lee La riqueza de las naciones, pero no lee la otra obra de Adam Smith, que es La teoría de los sentimientos morales, que básicamente es un libro de ética, pero ya es un libro de economía. Y efectivamente lo que ahí dice Smith es que las personas son egoístas, pero no lo dice como algo malo, y eso es lo mismo que el término que va a tomar Ayn Rand. Ayn Rand celebra el egoísmo y la gente dice, pero ¿cómo vas a celebrar el egoísmo? En el sentido de preocuparse primero, dice Adam Smith, los hombres eligen simpatéticamente, y primero se preocupan de ellos mismos y de su entorno. Y Adam Smith considera que si todos los hombres se preocupan de ellos mismos y de su entorno, la sociedad va a estar mucho mejor. Y ese es el sentido que ella va a tomar de la palabra egoísmo, un sentido positivo, un sentido digamos, del interés personal y de fondo, del quererse a uno mismo. O sea, de hecho, varias de las líneas de lo que hoy llamamos autoayuda, principalmente con la autoestima, va a tener que ver también un derivado de las visiones de Ayn Rand. Y ella misma va a decir, el capitalismo ha sido el único sistema de la historia en el cual la riqueza no se ha adquirido mediante el saqueo, sino mediante la producción. No por fuerza, sino mediante el comercio. El único sistema que ha defendido el derecho de los hombres a su propia mente, a su trabajo, a su vida, a sí mismo. ¿Ya? Entonces, básicamente, esa es la idea de ensalzar al individuo. Ahora, ella va a ser famosísima por sus novelas, ensalzada también, convertida incluso a nivel de culto, a nivel americano, pero no solamente americano. Hoy día su influencia ha cruzado el charco, y a nivel europeo también hay muchos movimientos que han vuelto o a mirar o han comenzado a mirar su filosofía. Entonces ella va a ser famosa inicialmente por bestsellers, ella va a iniciar su carrera incluso como guionista en Hollywood, en un periodo de el oro de Hollywood, pero además va a tener una vida bastante dramática, porque ella no nace, no es americana, ella nace, o sea, va a terminar siendo americana, pero ella nace en Rusia y nace en una Rusia previo a la revolución, iba a ser una víctima básicamente de la revolución, aunque ella va a lograr salir de la Unión Soviética, pero después va a tratar de llevarse a su familia y no va a lograr llevarse a su familia. Al final, muy tarde, va a llevarse a una hermana, porque la otra hermana va a morir en la guerra. Eh, y básicamente cuando la hermana llega, ella se da cuenta que su hermana ha cambiado mucho y que a pesar de decir que ama la libertad, no es más que, como va a considerar la propia Ayn Rand, una esclava. Y finalmente su hermana y su marido van a volver a la Unión Soviética, o sea, una cosa bien, bien compleja. Entonces ella va a partir de los bestsellers y luego va a desarrollar una filosofía. Pero esto de que ella haya iniciado en los bestsellers es probablemente la clave digamos, de la expansión
de estas ideas. Porque probablemente hay otros filósofos que pueden ser muy profundos y con una filosofía mucho más detallada, y todos aquellos que se dedican a la filosofía, y muchos de ellos critican la filosofía de Ayn Rand, diciendo que en realidad no es una filosofía muy profunda, pero la critican también porque es, a pesar de que podamos tener algunas discusiones al respecto, lo que está claro es que es inmensamente influyente porque es mediática, o sea, ella va a ser muy mediática. Entonces, ella no nace como Ayn Rand. Ayn Rand va a ser literalmente su nombre artístico, ¿ya? Ella se llama Alisa Zinovyevna Rosenbaum, ¿ya? Y va a nacer en 1905, un año tremendamente emblemático para lo que es Rusia, y luego va a morir en 1982, también emblemático en los cambios, o sea, sus ideas van a ir calando y precisamente hay que pensar que un Ronald Reagan sube el 80 y por lo tanto sus ideas van a estar muy en boga justamente para cuando ella muere. Entonces va a ser conocida como Ayn Rand porque ese va a ser el nombre con que ella va a decidir publicar y vamos a ver que es un nombre que va a crear bastante temprano, desde que empieza a escribir ficción. Entonces, efectivamente, va a ser su nombre artístico, digámoslo así. Entonces, pensemos en una Alisa, ¿no es cierto?, naciendo en San Petersburgo en 1905. O sea, estamos pensando que ella va a nacer en el marco del Imperio Ruso, en una familia que básicamente es una familia con una situación económica bastante, digamos, acomodada. Su padre estaba involucrado en la industria farmacéutica, su madre era observante religiosa, digamos, de un mundo judío, eran judíos dentro del mundo de San Petersburgo, y de hecho ella va a ser la mayor de 3 hermanas, ¿ya? Así que ella es la primera en nacer en 1905, ella va a ser bastante más cercana a su padre particularmente porque ella va a sentir una deuda con su padre respecto a la aproximación con la racionalidad. Ella va a ser una absolutamente enamorada de la razón humana y de la capacidad del ser humano como guía, digamos, en la razón. Y particularmente probablemente va a marcar la diferencia con su madre, porque su madre va a ser muy religiosa y desde muy temprano ella va a romper con la religión, o sea, ya muy temprano siendo una prepuber, ya se va a definir atea y por lo tanto la racionalidad va a ser su única visión en el fondo para moverse en este mundo. Va a tener una muy buena educación, una situación acomodada, aquí están las 3 hermanas, a las que después que ella se vaya de Rusia no va a haber más, solamente a una, a la otra no la va a ver más, y al padre y a la madre tampoco lo va a ver más, incluso va a tratar después, posteriormente, de llevarlo, pero no le va a resultar. Entonces va a tener una muy buena educación, va a ir a buenos colegios, al Stoniuna Gymnasium, y pensemos en una vida de una clase acomodada en el mundo del Imperio Ruso, familia judía, familia en el fondo bien vinculada, o sea, estamos hablando de una Rusia zarista, de un San Petersburgo que ha ido creciendo, o sea, pensemos que para la segunda mitad del siglo XIX, después de las reformas de Alejandro II, Rusia comenzó a transformarse, comenzó a iniciar un camino de reformas políticas, de reformas económicas que lo van a llevar hacia un desarrollo industrial que va a comenzar a verse con gran fuerza, particularmente en San Petersburgo. O sea, Rusia va a quedar en evidencia, sobre todo a la primera mitad del siglo XIX y para la guerra de Crimea, que se había quedado atrás. Y por lo tanto la decisión de la transformación de Rusia va a ser elemental para poder tratar de alcanzar el desarrollo que había logrado el resto de Europa. Es más, Alejandro II va a decretar el fin de la servidumbre de la gleba. O sea, hay que pensar que para bastante adelantado del siglo XIX todavía Rusia tenía siervos. La servidumbre no es esclavitud, pero sí los campesinos estaban atados a la tierra. Y lo que hace Alejandro II es liberar a los campesinos para
apostar a una industrialización y esto, él tenía planeado hacer otras reformas, pero este zar que va a pasar a la historia como el zar reformador, que incluso estaba dispuesto a compartir el poder, porque en Rusia hasta ese entonces no existía en el fondo asamblea de representación, que es lo que existía en toda Europa, y comprendamos que cuando Rusia participa en las guerras napoleónicas, los ejércitos rusos llegan a, digamos, a Europa Central y se empapan de muchas ideas. O sea, inmediatamente después de las guerras napoleónicas, el movimiento decembrista intentó cambios en Rusia que fueron aplastados por Nicolás I, y posteriormente vamos a ver que el zar Alejandro, cuando da la libertad a los héroes de la gleba, también estaba dispuesto a reformas políticas y a buscar alternativas para mejorar la situación de los campesinos, pero no pudo hacerlo porque lo asesinaron. Y por lo tanto, después de la muerte de Alejandro II, va a venir Alejandro III, que no va a gobernar demasiado tiempo, pero va a volver a la autocracia. Y luego va a llegar su hijo, que es Nicolás II, ya gobierna en el momento en que nace precisamente Alice. O sea, en 1905 tenemos de zar al último Romanov, Nicolás II, y tenemos un San Petersburgo que se ha empezado a transformar, donde efectivamente los ferrocarriles se han instalado, el ferrocarril transiberiano ya se construyó en la época de Alejandro II, y posteriormente se siguió tratando de aumentar tanto en industria como en transportes para poder equiparar y competir básicamente con el resto de Europa. Entonces, podemos decir que para 1905, comienzo del siglo XX, comienza a iniciarse lo que es la sociedad de consumo también en Rusia, algo que había surgido más tempranamente en el resto de Europa. Pero sin duda esta ciudad, que es una ciudad magnífica, que había sido construida durante el siglo XVIII, ¿no es cierto?, con las formas, cuando Rusia decide occidentalizarse, porque Rusia no es occidente, Rusia es una decisión de parte de Pedro el Grande de occidentalizarse. Entonces, estos procesos de occidentalización que inician con Pedro el Grande, continúan con Catalina la Grande, que era una princesa alemana, y se van a ir dando durante todo el siglo XIX, y junto con la transformación, podríamos decir, de todo lo que es la incorporación y a la industrialización, entre otras cosas, también van a llegar las ideas políticas de Occidente, y por eso mismo hay que pensar que van a penetrar las ideas del propio Marx. Marx escribe en 1848 el Manifiesto Comunista, y luego de ahí en la segunda mitad del siglo XIX, junto con Engels, él va a completar la primera parte del Capital y luego Engels el resto, pero esas ideas van a empezar a permear y esta incorporación cada vez más fuerte de Rusia va a hacer que estas ideas comiencen también a entrar en Rusia. Y en todas partes, o sea, Rusia pasa a incorporarse a esta realidad. Entonces, este es un 1905, un poco para que se nos imaginemos en qué momento nace, en un momento en que está creciendo, o sea, ver la sociedad de consumo, está la avenida Nevsky, que efectivamente tenía un pasar muy bien, y por lo tanto todos aquellos que se dedican a los negocios, este es el momento en que se están gestando muchas compañías y las posibilidades de que les fuera muy bien eran totales y absolutas. O sea que ellas van a ser en este momento, pero siendo que es un momento de despegue por muchos aspectos, es un momento complejo. Y es un momento complejo por dos razones, particularmente porque se va a empezar a dar la expansión de Japón, y Japón, que aparece como un nuevo actor en el escenario internacional, después de haber sido abierto a cañonazos por el Comodoro Perry, va a iniciar una transformación cuando inicia la llamada era Meiji. Y en ese momento, cuando Japón decide también industrializarse, se industrializa rápidamente, y en el momento en que se industrializa Japón, comienza a darse cuenta que su isla es muy pequeña. Y entonces mira hacia dónde extenderse y mira a un sector que está al frente de Japón, que es la Manchuria. Y para ese entonces la Manchuria era parte china y parte rusa. Y por esa razón, en 1905, Japón va a iniciar una guerra contra Rusia, que es la guerra ruso-japonesa. O sea, estamos viendo que nuestro personaje van a ser un momento de cambio y transformaciones de Rusia, por una parte, y en un momento, 1905, en que se produce esta guerra ruso-japonesa, que además
Japón nadie lo conocía y por lo tanto el Imperio Ruso considera que esto va a durar 5 minutos y nos vamos a comer a los japoneses en 2 segundos, pero la verdad es que no resultó así, resultó todo lo contrario, porque los japoneses van a destruir a la armada del zar en Port Arthur, y esto va a ser realmente un balde de agua fría que nadie estaba dispuesto y no pensaban tampoco que esto podía llegar a suceder. Y por lo tanto esto va a provocar un problema no menor, y aquí vemos cómo está en el fondo Japón, Rusia, y quien va a mediar en la paz va a ser precisamente en ese momento el presidente de Estados Unidos, que va a ser Theodore Roosevelt, ¿ya? Que va a finalmente hacer que se firme y que se logren los acuerdos de paz. Pero evidentemente que esto va a complicar al gobierno de Nicolás II. Nicolás II hereda el gobierno sin estar muy preparado, su padre muere muy tempranamente, él siempre pensó que iba a tener más tiempo para prepararse y por lo tanto, aunque es un muy buen hombre, ciertamente es un hombre que le falta preparación, no es un gran estadista y tiene una personalidad de alguna manera bastante compleja para los momentos que le toca vivir. Y por lo tanto, después de la guerra ruso-japonesa, se va a producir un movimiento en San Petersburgo, o sea, el año del nacimiento es un año de transformación, pero es un año de revolución. Cuando la gente habla de la revolución rusa, generalmente se cita y se inicia con esta primera revolución que sucede en 1905, y que es una revolución distinta, porque después de la pérdida de la guerra ruso-japonesa, va a haber un movimiento que va a querer exigirle ciertos cambios políticos al zar. Y va a haber un movimiento que se organiza en torno a un pope que se llama Grigori Gapón, que van juntos con una muchedumbre a hacerle un petitorio al zar. El zar para ese entonces no estaba en el palacio, estaba con su familia. Nicolás II es un hombre muy de familia, una de las características que muestra que era buena persona, sin lugar a duda, pero no estaba en el palacio. Nadie sabe qué pasó, pero efectivamente frente a esta muchedumbre, mujeres, niños, cuando llegan al palacio, alguien se ha puesto nervioso, alguien disparó y finalmente se produce una matanza que es conocida como el Domingo Sangriento. Y el Domingo Sangriento va a aparecer, de hecho, en la prensa internacional, y va a obligar al zar a tener que aceptar ciertos cambios. Y por lo tanto podríamos decir que ese acto va a hacer que el zar termine aceptando la constitución de una Duma. Es decir, la Duma es el equivalente a la asamblea de representación de los estamentos que en Occidente existe desde la época medieval. Pero Rusia no es Occidente, nunca tuvo. Rusia siempre ha sido autárquica. Ojo, Rusia siempre ha sido autárquica. Aunque tuvo Duma aquí, va a volver a ser autarquía con la Unión Soviética y va a volver a ser autarquía con Putin. Es autárquica per se. Pero en este momento va a ser el zar una Duma, que de hecho va a dar, pero no va a dar, porque en el fondo no le va a gustar la constitución de la Duma, porque había muchas políticas, digamos, muchas ideas de izquierda, la socialdemocracia, como se denomina, por eso cuando alguien se define socialdemócrata genera tantos resquemores, porque efectivamente el Partido Socialdemócrata es el nombre que llevaba el Partido Comunista inicialmente. ¿Ya? Y por lo tanto, no le va a gustar la composición de la Duma, la va a desarmar, luego va a hacer una segunda, luego una tercera, pero va a comenzar a hacer ciertas reformas. Entonces, de 1905 a 1911 van a hacerse una serie de reformas, en particular en el gobierno de Nicolás va a haber un ministro que es Stolypin, que precisamente va a hacer una serie de reformas que iban muy bien encaminadas. Stolypin va a ser asesinado en 1911, ¿ya? Por lo que básicamente esas reformas no van a terminar de cuajar. Entonces, posterior a 1905, aquí vemos San Petersburgo, la gente vivía una vida apacible, las transformaciones se estaban viendo y precisamente en este momento ella va creciendo como una niña, eso es lo que le toca vivir en su infancia. Aquí vemos cómo los ferrocarriles empiezan a llegar a distintos lugares y cómo de alguna forma la transformación también se va a ir viendo en estas vanguardias que son propias de los años, digamos, de los años 10, los años 20, que después vamos a hablar de los años 20, pero aquí del comienzo del siglo, donde la idea de la transformación, si uno piensa en el futurismo italiano, va a tomar la idea del motociclista. El motociclista implica esa idea de la velocidad y los cambios, ¿ya? Los cambios que se están dando. Y ella vive precisamente muy, digamos, entusiasta estas transformaciones.
Ahora ella va a ser amiga de, digamos, va a ser amiga de la hermana de Vladimir Nabokov, que de hecho va a ser posteriormente uno de los intelectuales que también va a salir de la Revolución Rusa, y por lo tanto se va a vincular intelectualmente con esta familia, y un poco eso va a marcar también ciertas afilaciones o más bien intereses políticos frente a todo lo que está sucediendo. Estamos hablando de una prepuber que básicamente opina de la política. Vladimir Nabokov, aquí vemos los cursos después que hace cuando él emigra, ¿no es cierto?, de literatura europea. Pero un poco para que nos hagamos una idea a qué nivel ella se movía, esta era la casa de los Nabokov. ¿Ya? Ahí está la familia Nabokov, y por lo tanto ella se movía en un nivel extremadamente acomodado dentro de la sociedad de San Petersburgo. Y aquí está ella, digamos, siendo una niña, y Olga, que era su gran amiga. Así que ella nace en 1905, pero en 1914, o sea, después de todas las transformaciones que se están dando en Rusia, se va a, en el fondo, producir la Primera Guerra Mundial. Tras la muerte del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, el Kaiser alemán, que buscaba la guerra, particularmente porque el imperio alemán se había logrado constituir tardíamente en 1871, en un momento en que el mundo ya se lo habían repartido colonialmente entre principalmente el Reino Unido y Francia, y por lo tanto el Kaiser lo que buscaba era cambiar los mapas, y para cambiar los mapas se necesita guerra. Y los prusianos, desde Prusia primero y luego desde el Segundo Imperio, la gran característica desde Prusia, incluso con el gran elector y posteriormente Federico el Grande, fue el ejército prusiano. Es más, el ejército prusiano fue el que logró con sangre y hierro unificar finalmente el Segundo Imperio Alemán. Por lo tanto, el Kaiser confiaba en su ejército. Ahora, previo a la guerra, se habían constituido las alianzas, particularmente cuando Guillermo II va a romper con la política de alianzas que había establecido Otto von Bismarck, lo que había hecho finalmente que se cumpliese el gran temor de Otto von Bismarck, que era que si Alemania cortaba con sus alianzas, eso iba a implicar que Francia iba a buscar alianza, y Francia va a lograr una alianza con Rusia. ¿Ya? Y así se van a ir haciendo este periodo previo a la guerra. Generalmente los historiadores hablan de la paz armada. Pero efectivamente, cuando la guerra estalla, Francia, Rusia son aliadas. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando se genera, en el fondo, los bandos para la guerra, Rusia va a cumplir su palabra y va a entrar a la guerra. Y hay que entender que el ejército ruso era un ejército bastante mal preparado, con poco, no solo entrenamiento, malos pertrechos, ¿ya? Y además hay que decir que van a tener que enfrentarse a la maquinaria del ejército alemán. Y a pesar de que el zar va a sacar a su tío del frente y va a ir él personalmente a comandar el frente oriental, que va a ser el frente que va a enfrentar Rusia, le va a ir muy mal. Y la guerra va a ser inmensamente impopular, particularmente porque la guerra va a estar constituida principalmente de campesinos mal armados, pero además el zar, que era un hombre de palabra, para poder abastecer al frente, va a terminar desabasteciendo las ciudades. Y eso va a provocar hambre. ¿Ya? Las revoluciones generalmente implican una combinación de cosas. Desde ya necesitan pasto seco. Si en pasto seco los ideólogos no pueden prender la mecha para que inicie una revolución. Aquí está el zar siendo visitado por su familia, su hijo, en el frente, que es de las últimas, en el fondo, vez que todavía él estaba en ejercicio. De hecho, van a comenzar las revueltas en las ciudades particularmente, porque las ciudades se van a ver desabastecidas, particularmente para satisfacer y poder abastecer al frente, con lo que el descontento, y aquí vemos siempre cuando hay hambre, son las mujeres las que obviamente reclaman porque no tienen que echarle, digamos, a la olla para sus hijos. Así que pensemos en una Alicia que tiene 12 años en el momento en que se producen estas revueltas en San Petersburgo, y efectivamente cuando el zar teme por su familia y toma el tren para ir a acompañar a su familia, es interceptado y lo van a obligar a abdicar. Él trata de abdicar primero en favor de su hijo era hemofílico, lo que le recomiendan que finalmente no lo haga, y él trata de abdicar en favor de su hermano. ¿Ya? Y finalmente todo va a terminar en manos de un gobierno provisional. Esto obviamente que va a causar el shock mundial, o sea, el zar
renuncia, se produce esta primera revolución en febrero de 1917, donde básicamente se produce la abdicación del zar y se produce este gobierno provisional que termina con Alexander Kerensky en el poder. ¿Ya? Y aquí tenemos que entender que nuestro personaje, que tiene 12 años, simpatiza con la revolución y simpatiza con las ideas de Kerensky. Todo parecía que iba a ser para mejor, pero las promesas de que las cosas son para mejor siempre tienen el peligro de que puedan ser para peor. ¿Ya? Y efectivamente Alexander Kerensky va a cometer un error que es bastante lógico, porque para ese entonces los alemanes habían ganado gran cantidad de territorio en Rusia, penetrado principalmente todos los territorios más fértiles de Rusia, y por lo tanto Kerensky va a mantener la guerra. Y la guerra va a ser inmensamente impopular. Pero la guerra parecía estar pronta a terminar. Estamos en 1917. La guerra, de hecho, va a terminar el 18. Y por lo tanto, resistir parecía ser lo más sensato, porque salir de la guerra implicaba firmar un tratado con Alemania y renunciar a todos esos territorios. ¿Ya? Pero la impopularidad de la guerra va a hacer que el desasosiego continúe y que por lo tanto esto sea literalmente un problema. Y en eso van a ser los alemanes los que van a tomar a la figura de Lenin. Lenin se había ido al exilio tempranamente para 1905, había aplaudido la revolución de 1905 y había pensado que se le había ido las oportunidades para siempre. Y estaba en Suiza pensando que ya no había visto, no iba a poder ver los cambios y finalmente los alemanes lo ponen en un tren en Finlandia para que llegue en el fondo a San Petersburgo. ¿Y por qué los alemanes hacen eso? Porque a los alemanes les convenía que Rusia tuviese digamos, un exabrupto revolucionario y que saliese de la guerra. Alemania estaba peleando una guerra de dos frentes y por lo tanto con esto iba a terminar uno de los frentes. Y además Lenin prometía tierra, paz y pan. Prometía tierra, paz y pan. Eso es cuando uno ve las promesas de los políticos, cómo cambian. Ya, tierra, paz y pan era una promesa suficiente. Ya, el populismo ha ido en escalada, como pueden ver. Entonces, efectivamente, en esta revolución se va a producir lo que va a ser la radicalización de la revolución en el mes de octubre de 1917. ¿Ya? Y finalmente este grupo del Partido Socialdemócrata, que en el segundo congreso, que se había producido una escisión, que se habían autodenominado los bolcheviques porque tuvieron la mayoría en ese congreso, van a imponerse sobre los llamados mencheviques, que eran la minoría en ese congreso, porque efectivamente esa va a ser la única vez que los bolcheviques le hicieron honor a su nombre, porque nunca más fueron mayoría. ¿Ya? Y esto es una de las cosas que va a marcar la vida de Ayn Rand, sin lugar a duda respecto a las tiranías de las posibilidades de la tiranía de las minorías. Y de hecho, cuando Lenin se toma el poder, van a hacer una elección, y en esa elección los bolcheviques no van a ser mayoría. Y por lo tanto, al darse cuenta de que la gente no quiere, porque les encanta lo que quiere el pueblo, pero basta que el pueblo diga que no quiere eso para que digan, es que la gente no entiende lo que en realidad es bueno para ellos. Y entonces Lenin va a provocar la guerra civil para poder imponer sus ideas. Así que efectivamente estas ideas de lucha de clase y de limpiar básicamente a Rusia del mal como concepto, esa idea de Marx de que básicamente hay pobres porque hay ricos y de instalar el paraíso terrenal sobre la tierra es lo que va a intentar hacer Lenin. Y por lo tanto vamos a ver que esto va a provocar, bueno, en el marco de la guerra civil, se va a dividir el país en los ejércitos rojos y los ejércitos blancos, que eran los ejércitos zaristas, y el ejército rojo va a ser organizado por León Trotsky para poder hacer frente al ejército zarista, que además tenía la mayoría de las personas con entrenamiento realmente militar. Y en esta segunda fase de la revolución, efectivamente van a confiscar a su padre, porque Lenin va a confiscar a todos, después le va a dar, en el fondo va a ir de los más ricos a los siguientes menos ricos, hasta llegar a perseguir hasta los kulaks. Los kulaks eran campesinos que tenían una vaca y un chancho, o sea, no podríamos decir que eran ricos, pero hasta los kulaks va a perseguir precisamente Lenin. Entonces la familia va a ser despojada de sus bienes y se van a ir a Crimea. Y se van a ir a Crimea porque en Crimea está el ejército blanco.
Y por lo tanto, ella se va a trasladar con su familia a esta zona que todavía no está ocupada por los rojos, en el marco de la revolución, y ahí va a terminar el colegio, o sea, ella se va a ir el 17, van a estar varios años, el 21 va a terminar el colegio. Así que ella va a crecer esa infancia, adolescencia, en este marco de una realidad tremenda que les va a tocar vivir y que de hecho posteriormente en varias cartas, porque de hecho cuando la madre logra que ella se vaya, digamos, y que logre una visa posteriormente y se va a Estados Unidos, vende unas joyas que tenía para que ella pueda irse en barco y posteriormente se escriben un tiempo cartas. Entonces ella le dice, diles a la gente allá que en Rusia estamos todos muertos o que estamos muriendo de a poco, que esto es un horror. O sea, ella va a tener una sensación tremenda de esta experiencia y vemos aquí en este mapa cómo los ejércitos blancos venían desde Crimea. O sea, toda esta zona era una zona que no estaba ocupada por los rojos. Pero los rojos van a controlar particularmente los ferrocarriles y las ciudades grandes, lo que van a hacer que los blancos tengan que ir a tratar de recuperar las ciudades y esa va a ser la gran debilidad del ejército blanco y lo que va a lograr finalmente que el ejército rojo se imponga. Entonces, esos años iniciales de la revolución van a ser los años de consolidación de la revolución. Y precisamente cuando ella termina el colegio, la familia va a volver a San Petersburgo, ya cuando el país está absolutamente tomado por los rojos, Crimea también, por lo tanto ya no tenía mayor sentido quedarse en Crimea, van a regresar, ahora ya no se llama San Petersburgo, se llama Petrogrado, y ahí se llamaba Petrogrado, de hecho, desde la época de la guerra, y después se va a llamar Leningrado. Entonces, Petrogrado había sido un nombre que durante la Primera Guerra Mundial, debido a que San Petersburgo era muy alemán, en esa misma idea que, no sé, los Saxo-Coburgo-Gotha cambian su nombre por Windsor, o los Battenberg se ponen Mountbatten, bueno, la misma idea, le ponen San Petersburgo le van a poner Petrogrado. Entonces, en este momento todavía se llamaba Petrogrado y van a volver, y aquí ella va a tener recuerdos de que lo pasaron pésimo, que tenían hambre y la pobreza era total y absoluta. Entonces vemos a esta niñita que creció en un ambiente de comodidad, que le tocó esta situación tremenda, difícil, y después en San Petersburgo esta realidad de hambre. Además, precisamente Lenin, cuando comienza a perseguir particularmente a los campesinos, porque tanto Lenin como Stalin van a tener una obsesión con los campesinos, porque básicamente debido a la base campesina de Rusia es que la teoría de Marx no funciona. Entonces, la obsesión de ellos es la industrialización y le van a ser tremendo con los campesinos, y ya Lenin, porque la gente siempre piensa que Lenin es más bueno, lo que pasa es que Stalin es peor, pero los dos son putos. Entonces, Lenin va a provocar hambrunas deliberadas, y para el año 21, 22, 23 una cosa espantosa, la cantidad digamos, de muertos por hambre, muertos por hambrunas provocadas por el Estado, porque la idea de colectivizar el campo les va a hacer que les quiten los alimentos más allá del nivel de subsistencia, y eso ya lo hace primeramente Lenin, después lo vuelve a hacer Stalin. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la población de Rusia lo va a pasar realmente mal. Además, el terror rojo instaurado por Trotsky va a ir de pueblo en pueblo con el ferrocarril, y a todos aquellos que disienten en algo los van a matar, y por lo tanto la cantidad de niños huérfanos que van a llegar a la ciudad va a ser una cosa realmente tremenda. Entonces, en ese marco de pobreza y de terror, porque ella además va a ver cómo el control se impone y cómo de alguna forma toda la libertad que ella pensaba cuando asumía Kerensky se había realmente perdido. Ahora, ella va a entrar a la universidad y aquí se va a beneficiar de una ley que había establecido el gobierno de Lenin, que permitía que las mujeres entraran en la universidad. Rusia creó sus universidades mucho más tardíamente que Occidente, y también va a ser tardía en muchas de este tipo de reformas. Pensemos que una Marie Curie había estudiado en la Sorbonne cuánto tiempo antes, ¿ya? O sea, y el ingreso de las mujeres en la universidad va a ser una cosa que va a ser, digamos, paulatina y en distintos momentos, en distintos lugares. Y aquí ella va a entrar a la Universidad Estatal de Petrogrado, y va a entrar a estudiar en el fondo Pedagogía Social, convención en Historia, y aquí se va a empapar. Ella siempre fue una intelectual, ya vimos que
tenía conversaciones con su padre, tenía una biblioteca importante, la autoeducación siempre ha sido algo fundamental para las personas. De hecho, es la única forma real de educación que existe. O sea, todos aquellos que piensan que la educación está en el colegio es mentira. El colegio da ciertos entrenamientos, la universidad da ciertas formas de poder pensar, pero la educación se la da cada uno en base a sus intereses. Y por lo tanto, aquí en la universidad ya se va a volver a encontrar también con la filosofía griega, se va a obsesionar y le va a encantar Aristóteles, y por eso ella lo va a reconocer el resto de su vida, de que Aristóteles la va a obsesionar. Particularmente esta idea de que no hay nada en la mente que no haya pasado antes por los sentidos, que nosotros conocemos a través de la percepción, que básicamente los sentidos son los que perciben la realidad y que el entendimiento toma esa, digamos, toma la cosa que ven los sentidos, o que oyen los sentidos, que tocan los sentidos, y les quita la materialidad y comprende. Y por lo tanto, esta visión aristotélica para ella va a ser evidente. Es más, la palabra evidente viene del realismo filosófico. Es más, ella viene, es importante comprender de que en el momento en que ella está estudiando, muchas filosofías distintas habían surgido. Si nosotros pensamos en René Descartes, Descartes plantea que las cosas son porque yo las pienso. O sea, si yo no las pienso, no son. Aristóteles se estaba revolcando en la tumba porque le habría contestado a Descartes, algo que la propia Ayn Rand después le va a contestar. No, las cosas son. Más allá si tú las piensas. O sea, la realidad es. Estamos en una época en que desde el romanticismo en adelante, el sentir se había puesto por sobre el concepto del ser. Entonces, la realidad es, y el sentimiento no cambia eso. El sentimiento no hace la realidad es. Y por lo tanto, la realidad es evidente. La palabra evidente es que se aparece a los sentidos. Entonces, ese realismo filosófico va a ser tremendamente importante para la posterior filosofía de Ayn Rand. Y evidentemente en este periodo ella va a estar estudiando a Aristóteles, pero no solo a Aristóteles, se va a encontrar también con la filosofía de Nietzsche, de la que ella posteriormente va a renegar, y va a decir que no tomó nada, pero la verdad es que sí tomó cosas de Nietzsche. Particularmente la filosofía de Nietzsche es una filosofía que va a surgir en un momento en que, podríamos decir, los socialismos se han gestado y los socialismos tienden a la idea colectiva, al colectivismo, es decir, a sumir a los individuos en esta gran masa, esa idea de que la igualdad, esa idea rusoniana de que la igualdad es más importante que la libertad. Y Nietzsche básicamente lo que hace es elevar una filosofía nueva que parte de la base de que los hombres no son iguales, y es más, agrega, no deben ser iguales. Es una filosofía elitista, ¿ya? Una filosofía que ensalza el concepto del héroe, ¿ya? Y que hay distintos tipos de almas, dice el propio Nietzsche, almas que son serviles, almas que son en el fondo heroicas. Entonces, precisamente ese concepto de ensalzar la individualidad, ella sí lo va a tomar de Nietzsche, independiente que después ella va a renegar de Nietzsche, particularmente porque va a considerar que es una filosofía irracional. Ella va en el fondo a abrazar el realismo filosófico de Aristóteles, y efectivamente en ciertos puntos cuando uno los contrasta llega, si hace un análisis aristotélico de la filosofía de Nietzsche, sí, puede ser visto como irracional. Además va a leer, obviamente como buena rusa, a Dostoyevsky, se va a fascinar con Víctor Hugo. Ella básicamente va a tener, y posteriormente en su filosofía va a incorporar ese concepto del romanticismo, es decir, de tomar una filosofía de realista, que ella después va a llamar objetivismo, ¿no es cierto? Y tomar esas ideas y llevarlas a una ficción, y por eso ella va a abrazar esa idea del romanticismo y de este héroe que va a ser Víctor Hugo a través del poder de las ideas plasmadas en una novela. Eso va a ser súper importante. Pero además va a leer a Rostart. Rostart es el que escribe Cyrano de Bergerac, ¿ya? O sea, también aquí, un poco para que nos imaginemos qué cosa, va a leer ella y cómo se va a ir construyendo su visión de mundo. Va a leer a los románticos alemanes, a Schiller, ¿ya? Que también ensalza esa idea digamos, y que crean la modernidad con este concepto de poner el sentir por sobre básicamente el ser.
va a leer a Dumas, va a leer a Walter Scott, o sea, va a estar empapada de este mundo romántico que ella posteriormente va a tomar una diferenciación, pero sí va a ver el poder de lo que es, en el fondo, la ficción. Entonces, va a tener una pasión por este movimiento romántico y probablemente en este periodo tan oscuro de la Unión Soviética, va a ser para ella un bálsamo poder sumirse en toda esta historia. Es más, la ficción puede curar el alma en este contexto. Entonces, de hecho, ella por tener ciertas ideas la van a expulsar de la universidad, pero luego va a conseguir titularse, ella y otros grupos más, y ella admiraba el cine. Entonces le encantaba, el cine es algo que no llevaba demasiado tiempo, pero va a lograr en el fondo entrar al técnico estatal de artes escénicas de Leningrado, ahora ya no se llama Petrogrado, se llama ya Leningrado, de hecho ahí va a comenzar a estudiar el cine y va a ser un primer trabajo, hacer su primer trabajo que va a publicar sobre una actriz polaca que es Pola Negri, y de hecho esto está publicado posteriormente, y aquí estudiando cine, ella se va a empapar de todos los movimientos de la vanguardia soviética, porque hay que decir que las vanguardias habían surgido tanto en Europa y extrapolado debido a la europeización también de Rusia, se habían extrapolado también a Rusia desde finales del siglo XIX. Y las vanguardias habían tomado un carácter mucho más revolucionario, sobre todo entrando el siglo XX. Y vamos a ver que cuando se produce la Revolución Rusa, muchas vanguardias artísticas van a abrazar la revolución, básicamente porque la revolución propone la utopía. La utopía es lo que mueve a la izquierda como concepto. Y es más, hay que hacer que la utopía se haga realidad, pero la utopía es utópica y la utopía generalmente es colectivista. Entonces, de esa idea, y cuando hablamos de colectivismo es ese sueño que tiene desde tiempos ancestrales, o sea, si uno piensa en Campanella, Tommaso Campanella, o en Thomas More, o en Francis Bacon, lo que se propone es un mundo igualitario, donde todos tienen lo que necesitan, donde no hace calor ni frío, donde el ambiente es tibio, podríamos decir. O sea, todo es perfecto, pero la realidad no es así. Entonces, por eso es utópico y Thomas More se da cuenta de eso. Pero eh, como la utopía es el gran sueño que tiene el hombre, porque el gran sueño del hombre es el paraíso terrenal, como concepto desde el comienzo, la pérdida del paraíso terrenal y esa idea de recuperar el paraíso terrenal en la tierra es como la gran promesa. Entonces las vanguardias van a abrazar esa idea. Y ahí va a estar ella en un movimiento artístico, esta es la portada de su publicación, que la publica el año 1925, sobre esta actriz, que vemos que tiene esta estética de las vanguardias soviéticas del periodo. Y aquí ella ya afirma como, en el fondo, Ayn Rand, ya que de hecho Ayn va a ser el nombre, primero Rand, después ya va a terminar completándolo, pero básicamente va a tomar, Ayn significa ojo del hebreo, entonces, y llevado en el fondo, se parecía como se escribía su nombre, Alisa, en cirílico. Y entonces ella va a decidir firmar con ese nombre, que todavía no lo tiene muy claro. Pero las vanguardias soviéticas son extremadamente vanguardistas, valga la redundancia. Él es el grupo de Alexander Rodchenko, ya que efectivamente van a hacer todas las publicidades y toda la propaganda del mundo soviético, este grito de cambio, básicamente, toda la estética que va a ir detrás, que es una estética tremendamente innovadora para un comienzo de los años 20. O sea, Rodchenko es parte, piensen en esa foto de la escalera Rodchenko, y pensemos en una Ayn Rand que está en el mundo del cine y que por lo tanto lo estético va a ser algo que a ella sí le importa. Entonces ella va a estar con esta idea, pero además se va a dar cuenta que Rodchenko y todo este grupo son inmensamente creativos, pero que no pueden crear libremente, porque el partido es el que les dice cómo deben crear, les corrige las cosas. Es lo mismo que le va a pasar, no todavía, pero posteriormente a Shostakovich. Shostakovich es probablemente uno de los más grandes compositores rusos, sin lugar a dudas. Pero el propio Shostakovich posteriormente va a decir que su música fue muy buena, pero que habría sido mucho mejor si no hubiese tenido que estar al servicio del partido. Porque para que haya arte, debe haber
libertad. Y cuando es el Estado el que establece cómo hacer el arte y cómo debe ser el arte, y cuando establece reglas para el arte, cuando, es más, este concepto racionalista, después vamos a ver que la propia Ayn Rand va a considerar que Immanuel Kant es el hombre más malo que existió en el mundo. Este concepto básicamente racionalista que determina las formas, el concepto de la academia, el arte academicista, y por eso ella, pensemos que ella está empapada del romanticismo. El romanticismo ensalza los sentimientos, pero ensalza la libertad humana, y se revela contra la academia. Entonces ella va a ver que este arte que está en este minuto es un arte extremadamente vanguardista, pero que no está haciendo lo excelso que podría ser porque está controlado por el partido. Así que Rodchenkov además estaba casado con la Stepanova, que también era una parte de la vanguardia, que además ella era diseñaba vestuarios, unos vestuarios para este mundo colectivo, que horroroso, ¿ya? Pero obviamente que tenía que diseñar cosas para el partido. O sea, la gran pregunta es cómo habría diseñado ella si hubiese tenido la libertad. Bueno, todo esto es lo que se denomina el constructivismo soviético, que tiene grandes genialidades desde ya. Aquí está la combinación de la estética. Y este concepto, ella se llamó Rand, por eso muestra este ojo que comienza a mirar desde el lente estéticamente las cosas y que comienza a comprender y a ensalzar al individuo, sí, y a ensalzar también este concepto de que no hay realmente arte si no hay libertad. Entonces ella se comienza a dar cuenta de todas esas cosas y evidentemente se siente sofocada en la Unión Soviética. Y ahí vamos a ver que unos familiares de ellos estaban en Chicago y por lo tanto la madre va a insistir para que ella pueda irse, va a vender las joyas, va a lograr en el fondo que le den una visa, ella va a decir que va en el fondo y vuelve, tenía un permiso para ir por tantos días, pero su intención siempre fue no volver. Y de hecho, cuando ella llega a Nueva York, o sea, no lo puede creer, de hecho ella le dice que se le llenaron en el fondo los ojos de lágrimas, y debe haber sido así cuando vio, porque además ella admiraba el cine y por lo tanto el mundo americano para ella tenía un emblema fundamental, o sea, ella había sido una persona que había crecido enamorada y empezó a escribir desde muy temprano. Ella dice posteriormente en entrevista que desde los 9 años empezó a escribir y ella escribía pensando en libretos, ¿ya? Libretos para el cine. Así que va a llegar primero a Nueva York, que va a ser bastante impactante, o sea, pensemos 1925, un Nueva York posguerra, posprimera guerra, Estados Unidos se hizo millonario después de la Primera Guerra, y por eso los años 20 son tan excelsos y tan esplendorosos, pero también tan especulativos. Y eso, en el fondo, está en un periodo, todavía en 1925, en que la especulación va con todo, se están construyendo los grandes rascacielos, y tiene que haber quedado absolutamente también impactada del contraste. Y aquí es donde se escribe con la madre, que la madre le dice, diles a los americanos, dile a la familia, porque ya va a haber unos familiares, que nosotros aquí estamos muriendo, estamos muertos y nos estamos muriendo. Entonces, además aquí se va a encontrar con la publicidad, con la sociedad de consumo, que era algo que ya sí había conocido. Podríamos decir que su padre estaba dentro de lo que era el mundo de las ventas, dentro del concepto farmacéutico, y por lo tanto eso lo había visto desaparecer. Así que, claro, ella conocía por las películas Estados Unidos y va a ser muy impactante cuando ella en el fondo llega aquí, ¿ya? Ahora, va a pasar después de un primer periodo en Nueva York, se va a ir a Chicago, donde estaban estos tíos, y los tíos tenían un teatro donde en el fondo pasaban películas y por lo tanto en este tiempo en que va a estar en la casa de los tíos, porque además tenía que tramitar la extensión de la visa para poder quedarse, va a ver películas, literalmente se va a dedicar a ver muchísimas películas y por lo tanto va a esperar aquí en Chicago, otra ciudad que además va a poder ver el arte, las vanguardias expresadas en Nueva York y Chicago son dos lugares donde la escuela arquitectónica se va a manifestar con gran individualismo, que eso es algo que a ella le va a interesar y ella posteriormente va a ensalzar, ¿ya? Entonces, finalmente cuando logra que le extiendan la visa, los tíos que trabajaban con los sellos de Hollywood,
ella lo único que quería era ir a Hollywood, van a escribir unas cartas de recomendación, y entonces ella va a poder salir de Chicago. Chicago, pensemos, los años 20, o sea, ya tiene unas construcciones increíbles, y aquí muestro cines, porque ese fue el periodo en que ella estuvo precisamente viendo películas en Chicago. Y con las recomendaciones de los tíos va a llegar a Hollywood, o sea, va a llegar a, en el fondo, Los Ángeles, ¿ya? Y aquí ella quería iniciar una carrera de guionista, pero llegaba con las recomendaciones, pero siendo una rusa, va a llegar en el fondo a esta ciudad que está también partiendo en muchos aspectos, pero que obviamente el mercado del cine va en ascenso, un Hollywood que evidentemente, si uno piensa así como esta época que está iniciando el despegue dorado, va a tratar de acercarse a los distintos estudios, y finalmente va a tener la suerte de conocer a Cecil B. DeMille, que él va a quedar fascinado con ella por dos razones. Primero, porque ella tiene una historia, le va a gustar la historia de ella, esta rusa que vivió la Revolución Rusa, que se arrancó la Revolución Rusa, y que por lo tanto le va a tener una cierta simpatía, y le va a permitir primero participar, le decir, bueno, si tú quieres ser guionista tienes que aprender observando, le va a permitir primero que ella pueda observar las grabaciones, finalmente le va a permitir también ser extra. Se estaba grabando la película Rey de Reyes, así que en la película de Rey de Reyes aparece ella. Aquí en el fondo la vemos, no, aquí no está, pero en el fondo ella va a aparecer como extra, pero ahí está Ayn Rand como parte de los extras de Rey de Reyes. Recordemos que ella era atea, pero encontraba que esto era fantástico, y ella no va a tener una aptitud recalcitrante tampoco al respecto. Y justamente aquí va a conocer a Frank O'Connor, que también era un actor, de quien se va a enamorar. Ella después dice que fue un amor como a primera vista, pero además eso va a ser, ella era bien jovencita, tenía como 21 años, él en el fondo tenía un poco más, y se van a enamorar, y finalmente se va a casar con él en 1929. ¿Ya? De hecho, con eso ella va a conseguir la residencia primero, y ya para 1931 va a tener la ciudadanía americana. O sea, aquí está la green card de inmediato. Justamente el año que se casan, el año de la crisis, así que se produce, se revienta la burbuja de la bolsa de Nueva York, ese jueves negro, y se provoca en el fondo la caída de todas las acciones, con lo que se va a producir la quiebra en masa y el desempleo total. Esto va a implicar que va a ser electo finalmente Roosevelt. Roosevelt en el fondo va a ser electo por la crisis, y él va a prometer la idea de un New Deal, la idea de la intervención estatal en la economía, ¿ya? Una suerte digamos, de giro hacia la izquierda, hacia un mayor socialismo dentro de lo que era la política americana. Y evidentemente este New Deal era cerrarse hacia adentro. Eso va a implicar, entre otras cosas, que el año 29 le van a cortar los empréstitos a Alemania, lo que va a provocar que la República de Weimar, que había levantado la cabeza después de la crisis del año 23, vuelva a caer en crisis. Y eso es lo que va a permitir que Hitler llegue al poder, o sea, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, precisamente este New Deal va a prometer centrarse hacia adentro, cortar los préstamos hacia afuera, y va a tener que enfrentar un desempleo tremendo, con lo que va a instaurar todo un plan de obras públicas para poder levantar a la gente. Y además va a crear todo el sistema de seguridad social, o sea, va a crear en el fondo la idea de un estado de bienestar. O sea, eso va a surgir precisamente, que va a ser una de las cosas contra las que posteriormente Ayn Rand va a luchar, ¿ya? Y que de hecho sus detractores la critican muchísimo, porque ella critica el estado de bienestar, y finalmente cuando ella se enferma, va a ingresar al estado de bienestar y va a morir en el fondo con Medicare, y eso la van a criticar muchísimo sus detractores. Entonces, en este tiempo, mientras todo esto sucede, ella está en Hollywood, ya va a trabajar como encargada de vestuario, y es artista, en fin, en los RKO Studios. Así que en este periodo ella está en Hollywood con empleo. Va a tratar de traerse a la familia, va a hacer varios intentos, pero no le va a resultar. Y por lo tanto, este intento que va a seguir haciendo después el resto de su vida, que finalmente cuando logra
mucho más adelante traerse a una hermana, porque la otra hermana muere en la Segunda Guerra Mundial. Después el padre también muere bueno, cuando ya se logra traer a la hermana, los padres habían muerto, la otra hermana también. Y ahí tiene esa decepción de la transformación de su hermana, porque claro, ella lo que tenía de su hermana era el recuerdo de la infancia compartida, pero habían tenido dos experiencias de vida tan distintas que la vida completa se había alejado. Entonces ella en este periodo está con Frank, ¿ya? Tiene en el fondo, ella tiene su trabajo, Frank también tiene su trabajo en Hollywood, y el año 32 ella va a publicar, va a lograr en el fondo vender un guión de El Peón Rojo para Universal Studio, que finalmente nunca se produjo, pero logró vender su primer guión. ¿Ya? Y luego va a vender el año 34 otro que sí se va a producir, que es en el fondo Night of January 16, ¿ya? Que va a ser producido posteriormente, primero para Hollywood y después para Broadway, que se va a hacer una obra, ya que se va a representar poco, porque a ella además no le va a gustar, ella va a tener este problema que ella tenía muy claro de lo que es el arte, que ya lo había vivido en la Unión Soviética, y que te dijeran que tenías que cambiar tu arte, a ella no le parecía. Entonces, el gran punto es cuando le hacían las correcciones a ella, no le va a gustar para nada. De hecho, el año 41 se va a hacer una película que está basada en esto, y ella va a ser siempre muy crítica de las adaptaciones de sus obras. ¿Ya? Entonces ella va a criticar esa película que se hace posteriormente, diciendo que no, que han pervertido su arte. ¿Ya? Y eso es parte de este concepto que ya voy desarrollando de lo que es el individuo. El año 34, de hecho, va a escribir una novela que se llama Ideal, que no se va a publicar sino hasta el 2015, ¿ya? Donde efectivamente la heroína tiene estos ideales del individualismo que se van a ir marcando cada vez más en su obra y en su pensamiento, básicamente su pensamiento primero y su obra va a ser el resultado de ese pensamiento. En 1936 va a publicar una obra que va a ser la primera importante, que se llama We the Livings, ¿ya? Y que es una biografía semi-autobiográfica. De hecho, ella misma va a reconocer que es la obra más autobiográfica que va a escribir, pero ella dice que es autobiográfica en el sentido de en el lugar y en el contexto en que está situado, pero es una historia ficticia. ¿Ya? Dice, es lo más autobiográfico que he escrito. No es una autobiografía en términos literales, sino que en el sentido intelectual. ¿Ya? La trama es inventada, el escenario, el contexto no lo es. ¿Ya? Entonces dice ella que en el fondo no es una novela sobre la Rusia soviética, es una novela del hombre, de la problemática que ella ya está desarrollando, del hombre contra el Estado. ¿Ya? Entonces, básicamente es ensalzar la santidad de la vida humana, usando el término santidad, dice ella, no en un sentido místico, sino que como el supremo valor. ¿Ya? Entonces, esta película, de hecho, o sea, este libro va a ser hecho película sin permiso de ella, en 1942 en Italia, va a tener harto éxito, pero posteriormente Mussolini lo va a prohibir porque va a considerar que la crítica no es solamente a la Rusia soviética, sino que es una crítica al Estado total y por lo tanto también a Mussolini. ¿Ya? De hecho, ella posteriormente se va a encontrar con esta actriz porque ella no sabe que esta película, o sea, que este libro se va a adaptar en Italia, lo va a saber mucho después, cuando conoce a la actriz. ¿Ya? Pero efectivamente se hace esta película sin permiso de esta novela. Después se hace otra en los 60 y que de hecho van a ser aprobadas por ella, pero tampoco a ella le van a gustar, nunca le gustaron los resultados porque efectivamente el cómo plasmar una obra se hace muy completo. El año 38 va a publicar Anthem, pero no lo va a publicar en Estados Unidos porque no consiguió editor y finalmente lo va a publicar en Inglaterra. Y aquí otra vez la crítica va a ser con el totalitarismo. Ella sitúa esta novela en el futuro, un futuro totalitario donde el colectivismo, que es el gran fantasma que ella tiene en su cabeza, ha triunfado y al punto que, genial, ella dice, la palabra yo se ha olvidado y se ha reemplazado por nosotros. Entonces, en un mundo, pensemos que este es el año 38, o sea, los totalitarismos es la tónica, es lo que ha aparecido, o sea, pensemos que esta novela y We the Others, en el fondo, son dos novelas que aparecen mucho antes que las distopías posguerra,
ya que sería en el fondo, si uno piensa en 1984, ya, o sea, esto ya tiene ese temor con respecto a las transformaciones que se están dando y a la renuncia de la libertad por seguridad, básicamente. Ese año 38 es el año del Anschluss, o sea, Hitler ha subido el año 33, el año 38 decide unir a Austria y se produce este Anschluss. Es el año además de la Kristallnacht, que comienzan las acciones violentas contra el mundo judío, y posteriormente a eso, tras el acuerdo de München, va a tomar en el fondo la zona de los Sudetes, lo que ya mostraba que el elástico no podía tirarse más. Y tras un acuerdo secreto con Rusia, lo que demuestra que tenían más cosas en común que cosas contrarias, el 1 de septiembre del año 39 va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Así que estamos con ella en Hollywood, escribiendo sus cosas en el marco de esta Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos, obviamente, que va a entrar, o sea, primero va a ir apoyando en la guerra con pertrecho, pero después del bombardeo de Pearl Harbor en el año 41, Estados Unidos ya va a entrar en la guerra. Y Hollywood va a ser una de las cosas importantes, particularmente para las acciones del gobierno, para poder levantar los bonos de guerra. O sea, si uno piensa como vías paralelas en este entonces, Ronald Reagan está trabajando en Hollywood y grabando películas sobre la guerra para sensibilizar a la gente de precisamente de colaborar con los bonos, ¿ya? Y por lo tanto, sí se va a usar Hollywood como parte de esta campaña país, ¿ya? Que era tan, en el fondo, necesaria. Mientras tanto, su marido, en esta década del 40, va a empezar a meterse en política y va a trabajar como voluntario en campaña presidencial de Wendell Willkie, pero va a empezar a hablar en público, ella la va a ir acompañando y esto va a hacer que ella también comience a meterse en el mundo de expresar estas ideas, básicamente. ¿Ya? Y por eso se va a empezar a poner en contacto con intelectuales que son favorables al capitalismo, al libre mercado, se va a hacer amiga de Henry Hazlitt y de su mujer, y ellos son los que la introducen a ella con la Escuela Austriaca de Economía. La Escuela Austriaca de Economía va a ser una escuela que va a retomar el liberalismo clásico, por eso yo digo que le debe muchas cosas a Adam Smith en su teoría de los sentimientos morales, porque básicamente lo que hace la escuela austriaca es tomar esa idea de la moralidad del capitalismo, porque básicamente Adam Smith era profesor de ética, no era profesor de economía, la primera cátedra de economía libre de 1901. ¿Ya? Entonces, precisamente Laszlo estaba trabajando estas ideas de la moralidad y le va a introducir a Ludwig von Mises, que Mises va a ser un acérrimo crítico del socialismo. Mises va a trabajar en conjunto con, posteriormente, dentro de la escuela austriaca tenemos a Ludwig von Mises, a Friedrich von Hayek, ya que van a trabajar juntos. Y obviamente que dentro de esto vamos a tener, por una parte, la lucha contra el socialismo, contra la colectivización, contra la burocracia, esa burocracia que vimos para los que estuvieron en la charla anterior con Hannah Arendt, esa burocracia que se desresponsabiliza, porque cuando nosotros tenemos individuos, tenemos acciones y tenemos responsabilidad individual, pero cuando nosotros tenemos el colectivo, las responsabilidades no son colectivas, ¿ya? El colectivo no asume responsabilidad, ¿ya? Pero eso es lo que genera esta burocracia que quita los rostros de alguna forma. Entonces, ahí Mises va a insistir en el fondo, el capitalismo como lo éticamente correcto, que es parte de la naturaleza humana. Esto va al mismo camino del propio Lord Acton, que habla de la libertad no es un medio, ¿no es cierto?, para una alta política, digamos, para la política, sino que es, en el fondo, el fin en sí mismo. O sea, la libertad es lo más importante. Sin libertad no hay nada más, ¿ya? Entonces, de hecho, ella misma va a plantear todo lo que una persona recibe sin haber trabajado, otra persona trabajó por ello, pero sin recibirlo. El gobierno no puede entregar nada a nadie si antes no se lo ha quitado a otra persona. Cuando el 50% de las personas llega a la conclusión de que no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ellas,
Y cuando la otra mitad se convence de que no vale la pena trabajar porque alguien les quitará lo que han logrado con su esfuerzo, ese es el fin de cualquier nación. Cuando tú quitas el mérito, cuando tú tratas de igualar, cuando tú tratas de básicamente emparejar la cancha sin considerar el mérito, le quitas el motor de la vida. Ella tiene claro, desde, digamos, tomando y habiendo estudiado la escuela digamos, la escuela austriaca, va a tener claro que el gran motor es el comercio, y el comercio es la libre asociación. Y es más, si uno piensa, donde entra el comercio no entran las balas. O sea, básicamente cuando los individuos en su libertad deciden entregarse, producen win-win y la sociedad entera desde la creatividad crece y mejora. Entonces, no hay nada que pueda quitar la libertad a un hombre salvo otros hombres. Para ser libre, un hombre debe ser libre de sus hermanos. Ella va a empezar a desarrollar una idea contraria no solo al colectivismo, sino que ella va a desarrollar la idea que ella va a llamar, en el fondo, la filantropía, el altruismo, como entendiendo como algo malo en el sentido que el altruismo puede ser fantástico si tú libremente decides hacerlo, pero lo que no puede haber es, de alguna manera, solidaridad a punta de pistola. Eso no es altruismo. ¿Ya? Eso básicamente es decirle a la gente que la única manera de ser feliz es viviendo la vida de los otros. Y ella va a entender que primero está el egoísmo en el sentido de mi bienestar, la búsqueda de la felicidad. Ella no reconoce su deuda, ella dice que le debe solo a Aristóteles, pero sin duda le debe a Adam Smith, le debe muchísimo a John Locke, ¿ya? Porque ella considera y va a ensalzar los derechos de la libertad y de la propiedad como fruto de la creatividad y del trabajo de las personas. Y ella va a considerar que ese trabajo no puede ser usurpado por otros. Entonces, todas estas ideas ella las va a ir desarrollando poco a poco, las va a ir encontrando en distintos lugares y las va a ir juntando magistralmente. Va a conocer a la autora libertaria Isabel Patterson, con quien va a compartir en este entonces una amistad, posteriormente va a quebrar con ella, pero en este entonces ella había escrito The God of the Machine, y ella va a hacer en el fondo un review digamos, de este libro, y obviamente que se va a empapar también de las ideas, o sea, si nosotros pensamos, Patterson va a plantear que en el fondo dice que soportar un sistema de impuestos compulsivo en un sistema educacional es un modelo que lleva al Estado total. Son ideas que posteriormente nos vamos a encontrar, porque todavía es temprano, pero cuando uno lee Road to Serfdom, El camino a la servidumbre de Friedrich Hayek, precisamente es que el estado de bienestar lo que hace es hacer las personas dependientes, convertir a las personas en clientes del Estado. Y si tú eres cliente del Estado, tú estás al servicio del Estado, porque si al Estado tú no le caes bien, el Estado no te va a dar. Es más, cuando tu pensión no depende de tu iniciativa individual, de tu ahorro individual, sino que pasa a un colectivo, ese colectivo depende del Estado si te da o no te da. Tú eres cliente y por lo tanto debes hacerle la vena al Estado, por lo tanto pierdes tu libertad y pasas a ser esclavo. Es más, eso es algo que lo comprendía el propio Otto von Bismarck. Otto von Bismarck es el primero en crear un estado de bienestar. Era un estatista, él quería tener el poder sobre las personas y de hecho cuando le dicen, tú te das cuenta que al crear un sistema de seguridad social, que la gente dependa del Estado de sus pensiones, antes de eso no existían sistemas de pensiones, en la historia nunca nadie tuvo pensión, tu pensión eran tus hijos, y tu propia posibilidad y responsabilidad en tu ahorro, o no, y si no, no había nada. A veces existían asociatividad en forma privada, donde distintos grupos se apoyaban. De hecho, las primeras compañías de seguro van a surgir en pastores en Escocia que se van a preocupar precisamente de las viudas de otros pastores. Y eso inventan los seguros. Ellos inventan los seguros con ese fin. Pero Otto von Bismarck, cuando inventa el estado de bienestar, esta idea de que el Estado te da y te acompaña de la cuna a la tumba como concepto, le preguntan, le dice, ¿tú tienes claro que al crear esto, tú vas a crear, en el fondo, un sistema de servidumbre? Y él dice, eso es precisamente lo que quiero hacer, que las personas dependan del Estado, que el Estado se convierta en algo inmensamente necesario.
porque de lo contrario el Estado no es necesario, porque uno podría contratar todos los servicios por otro lado, no necesitas el Estado ni para que te saque la basura en particular. Entonces, no nos podemos olvidar que el Estado es una invención humana, y ese es el gran punto que ella va a ir planteando. Leyendo Aristóteles, además tenía súper claro eso mismo, ¿ya? Entonces, además, el propio Aristóteles hace un énfasis sobre Platón, porque Platón es el primer comunista, porque Platón plantea que debe haber una comunidad de bienes, el primer comunista, repartirse las cosas, el primero que habla de redistribución en rigor, pero además va más allá, porque dice que debe haber en el fondo una comunidad de mujeres e hijos. Eso dice Platón, fresco, ¿ya? Entonces, porque él dice que si todas las mujeres son de todo y los niños son de todo, entonces si todos tratan a todos los niños como si fueran hijos propios, la sociedad entera va a mejorar. ¿Y qué le contesta Aristóteles? Aristóteles le dice, cuando las cosas son de todos, no son de nadie, porque recordemos que el colectivo no es responsable, la responsabilidad solo es responsabilidad individual. Y por lo tanto, lo que dice Aristóteles, antes de Cristo, esto no es cristiano, antes de Cristo, lo que dice Aristóteles es que la primera célula de la sociedad es la familia. Y Aristóteles entiende también el valor de la propiedad privada. Por eso ella va a admirar tanto a Aristóteles, porque Aristóteles va a entrar en todos en todos los temas y en todos los términos. O sea, Aristóteles probablemente es, si uno tuviera que mencionar a los filósofos más importantes, con una mano, ocupa el dedo gordo de todas maneras. De todas maneras, ¿ya? Entonces, básicamente aquí lo que dice, ninguna ley puede privar a las personas. Dice, todas las leyes se transfieren del poder de las personas al gobierno. El gobierno es una invención, ese es el concepto que está aquí. Entonces, ella precisamente después de todas estas ideas, que ya las tiene en la cabeza, va a publicar el año 43, ya va a publicar en el fondo El manantial de Fountainhead, que va a ser una novela romántica, ¿no es cierto?, que se va a demorar 7 años en escribirla, que primero no va a encontrar en el fondo todas las editoriales porque varios la van a rechazar, y finalmente va a un editor que lee el manuscrito que no la querían publicar, porque básicamente entendamos que para la década del 40 las ideas también socialistas están permeando y estas ideas que están, esto es una novela, pero es una novela que ensalza el individualismo de una manera importante como ninguna otra lo había hecho y por lo tanto le va a costar encontrar editor hasta que este personaje va a decidir que si no la publican, él va a renunciar. En una época que además ella va, por distintas razones, va a empezar a tomar anfetamina y eso la va a hacer también, por la carga también de trabajo, de terminar sus trabajos en forma más acelerada. Entonces, esta novela se centra en un arquitecto que se llama Howard Roark, ¿ya? Y que básicamente él lucha, un poco recordemos lo que ella vivió en las vanguardias soviéticas, esta idea de tener una idea propia y que te la corrigen. Y él básicamente va a tratar de imponer este modernismo dentro de la arquitectura con sus ideas propias que quiere que se hagan tal cual y que no se cambien. Es un hombre que busca su felicidad desde su propio interés. O sea, ella va a ensalzar y va a crear este héroe que es bastante complejo en muchos aspectos, mucho, sobre todo hoy día que se ha puesto nuevamente de moda, van a comparar a este personaje con el propio Donald Trump, que se sentía prácticamente un Howard Roark, ¿ya? O sea, como concepto. ¿Ya? De hecho, después le va a vender los derechos el año 43 a Warner Brothers, pero no se va a hacer en largo tiempo, no va a ser sino hasta creo que el año 49 que no se hace en el fondo la película. ¿Ya? De hecho, después de ese libro, Wallis la va a contratar a ella como guionista y por lo tanto ella va a escribir varios guiones, de hecho dos de sus guiones, uno que se llama Love Letters y otro que se llama You Came Alone, van a ser calificados para los premios de la Academia. Así que esta película, en el fondo, son guiones para distintas películas y ella va a estar participando en lo que ella tanto había querido. Así que efectivamente va a ser guiones que van a funcionar para este mundo. Entonces, este es, bueno, de Yuka Malone, digamos, parte de la fotografía de la película, y ella en el fondo va a comenzar a desarrollar cada vez más su escritura de ficción, con una escritura que va a tener un poder importante. ¿Ya? Aquí, en este momento, ella comienza a trabajar, por primera vez, de hecho, estaba trabajando en un libro que nunca publicó, digamos, de la base moral del individualismo,
Y por lo tanto, como no terminó el libro, finalmente escribió un artículo que lo publicó en The Reader Digest, ¿ya? El año 44, que básicamente son las bases morales del individualismo, ¿ya? Entonces, aquí va a ir aumentando su postura con respecto al libre mercado. También hay que pensar que estamos en un momento en que en Hollywood se va a producir una escisión entre aquellos que creen en la libertad y un mundo importante comunista, que va a empezar a usar a Hollywood como forma de poder, o comunista socialista, porque después ella va a hacer la diferencia y más bien va a ser el vínculo entre el comunismo y el socialismo, diciendo que son dos caras de la misma moneda, solo que uno es rápido y el otro es más lento, y te hace creer que sigue siendo libre, pero también pierde básicamente la libertad. Entonces, en ese marco de, digamos, de ese conflicto dentro de Hollywood, ella en el fondo va a escribir o se va a enrolar en este grupo donde estaban los que creían en la libertad y va a escribir algunos artículos en nombre del grupo. Aquí va a romper con la Isabel Patterson, que ya la había conocido antes, y va a romper con ella porque va a encontrar que fue maleducada en un momento, ¿ya? Entonces, aquí lo que va a suceder es que a ella, dentro del grupo donde ella está participando, le van a pedir que mire las películas que tienen este tinte ideológico. Y entonces ella va a comparecer se va a hacer como una especie de tribunal para revisar las películas. Estamos hablando de la posguerra, precisamente, entonces en el fondo va a revisar las películas y va a haber una película que de hecho protagonista Robert Taylor, ¿ya? Que se llama Songs of Russia, y entonces aquí ella va a hablar de este comité y dice que ella testifica como una persona que vio de primera fuente esta realidad y que dice que esta película en el fondo simpatiza y trata de mostrar la realidad soviética como algo fantástico y que se aleja totalmente de la realidad. Y sin duda, miren lo que es la Rusia soviética. Esta es la visión de la Rusia soviética, o sea, ya arregladísima, y ella dice, no, aquí en la Rusia soviética se vivió absolutamente miseria. O sea, piensen aquí en la colectivización, o sea, están todas más pintadas que Mac, no sé, una cosa, y obviamente que ella va a comparecer diciendo que esto es ideológico y que trata de mostrar una idealización de esto. Y luego va a revisar otra película que se llama The Best Years of Our Life, y que ella también dice que es una película contraria a la empresa, ¿ya? Y por lo tanto es ideológica también, y que así no funciona literalmente el mundo real, pero porque a todo esto cuando ella participa, ella dice que la tienen que dejar comparecer y decir lo que ella quiere decir, y así le dicen que va a hacer, pero cuando ella quiere criticar esta película no la dejan testificar, y por lo tanto eso va a ser complicado. Precisamente estamos después de la guerra, Hitler cuando fue derrotado el año 45, la guerra terminó el 45 y ella también va a tener su visión sobre todo lo que va a venir después, porque se va a desarrollar la Guerra Fría, ¿ya? Y en el marco de esta Guerra Fría se producen todas estas revisiones de películas también en Hollywood, ¿ya? Stalin se va a comer no solo ahora Rusia, sino que la mitad de Europa. El propio Churchill va a hacer su discurso en Estados Unidos, en Fulham, donde va a hablar del concepto de la cortina de hierro, por lo tanto, detrás de esta cortina va a quedar la mitad de Europa sin libertad. Y en la posguerra, todos van a ser socialistas, o sea, pensemos que cuando Europa se restituye en el Reino Unido, Churchill gana la guerra, pero pierde la paz, gana Clemens Attlee, que es un socialista que va a convertir al Reino Unido en el país más socialista después de la Unión Soviética. Si pensamos en Francia, va a ganar, bueno, De Gaulle, los franceses siempre han sido socialistas, y De Gaulle va a estatizar todo, por lo tanto lo que va a primar es el socialismo. El único lugar donde no va a primar el socialismo va a ser en la Alemania federal cuando se constituye. Y eso se va a deber a que el año 47, en el marco de la posguerra y con la preocupación de la visión socialista sobre todo el mundo, se va a producir una reunión en un hotel en Suiza, en Montpellier, que se va a constituir lo que se va a llamar la Sociedad Montpellier. Y en esta sociedad va a ser liderada por Ludwig von Mises, por Friedrich von Hayek, que aquí va a participar Karl Popper, va a participar Ludwig Erhard, va a participar el propio Milton Friedman, que era un jovencito, ¿ya?
Y por lo tanto, aquí esta sociedad, que eran los descolgados, porque nadie los tomaba mucho en cuenta, tenían súper claro que no podía haber libertad política si no había libertad económica. Precisamente ese año él va a publicar Hayek su libro, que va a ser tan emblemático, que es El camino a la servidumbre, donde va a equiparar el concepto socialista con literalmente un totalitarismo, pero de distintas formas, en el fondo, más lento, pero que se convierte en total sin que tú te des cuenta. Y básicamente lo que hace es controlar tu vida, este concepto de la burocratización completa, donde vas perdiendo tu libertad con este Estado que se va metiendo más allá de lo que corresponde. Y estamos precisamente con el temor de parte de Estados Unidos de que toda Europa quede roja, con lo que el secretario de Estado va a anunciar el Plan Marshall, este plan de ayuda económica para poder levantar a Europa, y eso se va a empezar a aplicar e incluso le van a dar a Alemania. Alemania, que había quedado dividida en cuatro, se va a convertir en el símbolo de la Guerra Fría, particularmente cuando Stalin se quiere comer Berlín, y Berlín se va a convertir en el símbolo de esta lucha de las ideas, y por eso los americanos van a hacer el puente aéreo y luego se va a dividir esta Alemania en dos. ¿Ya? Cuando finalmente se devuelven las zonas, se van a dar cuenta que la Unión Soviética no iba a devolver. Y se va a constituir la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo en una se va a aplicar la idea de la libertad económica, porque Ludwig Erhard se va a convertir en el ministro de Economía de Konrad Adenauer, y en la otra, la planificación central. Va a estallar la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, se van a equiparar en el marco de la Guerra Fría las fuerzas, o sea, y obviamente, bueno, también va a estallar Vietnam, que se va a extender del 50, a la década del 50, hasta la década del 70. Entonces, estamos en el marco de la Guerra Fría, que ya se ha tornado caliente en Corea, ya ha iniciado también caliente podríamos decir, en Vietnam, que se va a extender por largo tiempo, pero también después del puente aéreo, en el fondo, que fue el primer punto, y también vamos a ver cómo los intentos en Grecia, la doctrina Truman se va a aplicar, en fin, entre otras cosas. Y aquí precisamente el año 49, en este mismo marco, en este periodo, va a finalmente hacerse la película El Manantial, donde ella misma se va a encargar del guión, un guión que va a costar muchísimo porque hay diálogos larguísimos, ¿ya? Que de hecho Gary Cooper va a tener que aprenderse unos monólogos impresionantes porque Ayn Rand no aguantaba que le cambiaran ni una coma. ¿Ya? Entonces, y a pesar de eso, a ella no le va a gustar, no le va a gustar cómo va a quedar, porque le va a echar la culpa no al guión, sino que a la edición, ¿ya? Y a la actuación. Es decir, porque claro, ella tenía la idea en la cabeza, y aquí vemos a Gary Cooper como Howard Roark, y aquí cito de un poco textual, dice, y aquí lo que muestra es esta idea de los que no quieren el éxito, ¿ya? Esta idea que había tomado de Nietzsche, de estas almas sublimes, que aunque ella no lo reconozca que lo tomó de ahí, pero sí, este hombre que persigue su bienestar individual, su interés personal sobre todas las cosas. Incluso dentro de la novela está la relación con la protagonista, que aquí es Patricia Neal, donde se enamoran porque hay un romance, pero incluso en un momento hoy día la han criticado bastante porque él viola a la protagonista. Después ella se da cuenta que está enamorada de él, pero efectivamente en la búsqueda de su bien personal, podríamos decir, él hace cosas que para muchos son consideradas más allá del bien y el mal, como concepto. Entonces, aquí está este concepto del sueño, de la construcción, de la estética también, que ella va a estar muy preocupada cuando se produce esta película. Así que precisamente esta temprana Ayn Rand, siendo no solo escritora, ya tiene su novela que ha vendido cantidad, sino que también guionista en las ligas mayores de Hollywood. O sea, pensemos en esa niña rusa que soñaba con Hollywood y ahora trabajando codo a codo con la mayoría de los actores que ella había visto en las escenas antes, en el fondo, por detrás. Es más, aquí una escena dice, ¿qué es lo que tú buscas? Busco libertad, ¿ya? No quiero nada, no espero nada y no dependo de nada. Ese es un poco el concepto de este personaje, ¿ya? Eh, entonces, básicamente, estas ideas son de la libertad, que incluso si el gobierno te pone muchas leyes, tienes que desobedecer la ley,
el protagonista hoy día estaría desesperado con, digamos, el cómo han coartado la libertad en el concepto que estamos viviendo hoy día. Así que Howard Roark se va a convertir en este ícono de una persona que busca el interés personal, y básicamente, como dice la propia Ayn Rand, dice, un hombre que se esclaviza su voluntad a sí mismo en el nombre del amor, ¿ya? En el fondo es el mejor de las criaturas. Dice, pero degrada su dignidad como hombre y degrada la concepción del amor, ¿ya? Porque eso es la esencia del altruismo. Entonces, ella ya tiene en esta obra, ya está clara parte de la filosofía que ella va a desarrollar después. Los hombres no pueden existir en la vida de los otros. Los hombres deben vivir su propia vida y deben moverse por su interés personal para buscar su propia felicidad. Ese es el concepto que ella va a ir desarrollando y a través de este personaje ya va a aparecer. El año 51 va a abandonar Hollywood, se van a instalar en Nueva York, ya tiene muchos admiradores, y por lo tanto empieza a escribirse con estos admiradores, y dentro de los admiradores se va a crear un grupo que la siguen a ella, que se van a llamar irónicamente los colectivos, ¿ya? Y entre estos colectivos estaba Alan Greenspan, que también había un joven estudiante de psicología, que es Nathan Blumenthal, que posteriormente se llama Nathaniel Branden, con su mujer, Bárbara, ¿ya? Y también en el fondo estaba su primo, que iba a ser de los seguidores más cercanos, son los dos, por una parte Branden y por otro lado Leonard Peikoff, que van a ser los grandes seguidores de Ayn Rand. Y por lo tanto al comienzo se van a reunir con ella conversaban de las ideas filosóficas, de las visiones de mundo, y poco a poco ella le va a empezar a pasar los manuscritos del libro que estaba escribiendo, que lo va a escribir por largo tiempo, que va a ser La rebelión de Atlas. Así que vamos a ver cómo en el fondo esta relación con Branden va a pasar a mayores, se van a convertir en amantes, y lo más increíble es que se van a convertir en amantes con conocimiento del marido de ella y conocimiento de la señora de él, y los dos van a permitir. El marido probablemente porque dicen, bueno, y no sentía celos, probablemente sí, probablemente sentía celos, pero consideraba que ella era una mujer que tenía tanta, digamos, intelectualidad en la cabeza que él no era capaz de darle todo y acepta esta situación. Una cosa muy curiosa, ¿ya? Ahora, los dos van a tener esta pasión, eh, que va a ir de todo, desde lo físico hasta lo intelectual, porque lo intelectual se van a convertir juntos en los que van a desarrollar esta nueva filosofía. Hay una película con la Helen Mirren, recomendable, altamente recomendable, que está basada en la novela que va a escribir la mujer de Branden, la menor, ¿ya? Que se llama La pasión de Ayn Rand, ¿ya? Entonces, efectivamente, aquí vemos a la Helen Mirren como Ayn Rand, que se va a meter con, aquí están en el fondo las dos parejas, ahí está el joven, y ella está en el fondo el marido de ella. Ella va a seguir con Fran O'Connor, no se va a separar de su marido, sino que simplemente tenía las dos sucursales, con permiso, podríamos decir, y aquí está con Branden, donde van a empezar a trabajar además juntos, y ella sigue escribiendo en el fondo su novela, que finalmente la va a publicar en 1957, perdón, y es considerada la gran obra, ¿ya? Entonces, básicamente aquí ella aparece una nueva moralidad filosófica, ¿ya? Que es básicamente la moral que de este interés personal, ¿ya? Que es lo que mueve al hombre. Entonces, es más, ella le había puesto otro nombre a la novela, iba a ser su marido, el que le propone la figura de Atlas, de este gigante que debe sostener el peso del mundo sobre sus hombros. Y un poco preguntarle si este gigante no está cansado, ¿ya? Y obviamente que ya en esta novela aparece lo que va a ser posteriormente su filosofía, que ella va a denominar objetivismo, este concepto de los logros humanos, esta distopía que ella sitúa en Estados Unidos, que en el fondo donde plantea y divide a la sociedad entre los que crean y los que no, entre, podríamos decir, los que producen y los parásitos, básicamente, en el fondo lo que esto provoca, en el fondo, a Atlas que tiene el mundo. Y entonces parte diciendo, si viese usted a Atlas, el gigante que sostiene el mundo sobre sus hombros, si usted viese que él estuviese de pie, con la sangre latiendo en el pecho, con sus rodillas doblándose, con sus brazos temblando, pero todavía intentando mantener el mundo en lo alto con sus últimas fuerzas. Y cuanto mayor sea su esfuerzo, mayor es el peso que el mundo carga sobre sus hombros. ¿Qué le diría
gente que hiciese, que se revele, que se revele. ¿Y qué es lo que pasa si todos los creativos se rebelan y deciden abandonar este mundo? Entonces ella dividía la sociedad básicamente en los saqueadores y los no saqueadores. Entonces, es un concepto que evidentemente desde una novela va a mostrar una realidad que es muy cierta. Y aquí nos presenta la figura de John Galt, ¿ya? Y en el fondo, ¿quién es John Galt? Es la gran pregunta. Hoy día aparece en un montón de manifestaciones, hasta el día de hoy, el nombre John Galt, así como aparece Orwell 1984 en muchas manifestaciones hoy día, que decide básicamente terminar, parar el motor del mundo, que está Mentes Brillantes. Él organiza una huelga. Ella le quería poner al comienzo la huelga, pero el marido le insiste en esta idea de, en el fondo, la rebelión de Atlas. ¿Ya? Entonces, sin esfuerzo racional y productivo, la economía colapsa y la sociedad se disgriega. La sociedad existe porque hay gente que se esfuerza, y si esa gente que se esfuerza se cansa igual que Atlas, se acaba todo. Entonces, aquí básicamente lo que ella plantea y lo dice en una conferencia en el Fort Hall en el año 1964, ella dice, la historia de la rebelión de Atlas presenta un conflicto de dos antagonistas fundamentales, dos escuelas opuestas de filosofía o dos actitudes opuestas hacia la vida. Como forma breve de identificarla, las llamaré el eje razón-individualismo, capitalismo, versus el eje misticismo, altruismo, colectivismo. Esa idea de que para ser feliz tú debes dividir la vida del otro, que tú debes renunciar a lo tuyo para dárselo al otro, pero como algo moral obligatorio, una moral impuesta, que básicamente está perfecto si tú quieres hacer altruismo bajo, y eso ya lo decía el propio Adam Smith. Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales dice que el hombre cuando elige, elige simpatéticamente y que tiene que elegir porque entiende el concepto básico de economía, que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Y que como elige simpatéticamente, se preocupa primero de sí mismo y después de su entorno. Y básicamente lo que Adam Smith plantea es que si hay alguien que hace caridad, lo hace por interés propio. ¿Pero cómo, dirán ustedes? Bueno, obvio, porque hay gente que le gusta ayudar a los otros, siente un placer personal al hacerlo. Hay otros que no van a ayudar o no van, no sé, a ayudar a los niños enfermos, porque eso les produce un conflicto psicológico que los deja quedar mal. Esa gente no va a ayudar. Pero ¿quién va a ayudar? Aquellos que sienten digamos, el interés. Y el propio Adam Smith dice que el interés propio es un motor mucho más fuerte que la caridad, porque la gente que decide ir a ayudar lo hace porque le gusta hacerlo y por lo tanto eso está perfecto. Y si todos quieren hacerlo o muchos quieren hacerlo, la sociedad entera va a ser mejor. Si tú dejas libre el interés personal, por lo tanto la sociedad entera va a estar mejor. Y eso es lo que ella aquí plantea. Y cuando habla de, en el fondo, ese altruismo, se refiere a esa idea de que moralmente si tú no lo haces, eres malo. Y ella dice, no, no, no eres malo. Ella incluso va mucho más allá en ese aspecto con respecto a la libertad y a la moralidad. ¿Ya? Siempre se cita el caso del niño ahogándose como un caso, dice, bueno, si alguien, tú vas caminando y hay un niño ahogándose. Entonces ella, bueno, lo que plantea es que mucha gente va a parar y va a sacar al niño, pero si alguien quisiera parar y no sacar al niño, no es juzgable. ¿Ya? Eso es lo que ella plantea. Ahora, es algo que conflictúa, por supuesto, pero cuando uno lo ve políticamente a nivel de otras cosas que no son tan extremas, suena bastante lógico. En lo extremo, por supuesto, que suena tremendo. Entonces, aquí ella escribe varias cosas bien importantes, incluso han circulado muchas en las redes sociales ahora, y dice, cuando adviertas que para producir necesitas obtener la autorización de aquellos que no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia aquellos que trafican, no con bienes, sino con favores, cuando percibas que en el fondo muchos se hacen ricos gracias a los sobornos e influencia, no por su trabajo, y que las leyes no le protegen contra ellos, sino que al revés, les protegen a ellos de usted. Cuando repare que la corrupción es recompensada y que la honradez pasa a ser un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su propia sociedad está condenada. ¿Ya? Y eso es algo
que básicamente es la visión de condenar el éxito, que es algo que tenemos muy claro en este país. Este país condena el lucro como lo peor que puede existir. Y es más, aplaude al pyme, pero cuando el pyme se hace empresario grande, entonces es malo. La caricatura de básicamente que es lo que ella ya percibe aquí, claro. Dice, cuando se obra basándose en la compasión y contra la justicia, es a los buenos a quienes se castiga en beneficios del mal. Cuando se salva del sufrimiento a un culpable, es a los inocentes a quienes se obliga a sufrir. No existe escapatoria a la justicia, nada queda sin merecer o sin pagar en el universo, ni en la materia ni en el espíritu. Si el culpable no paga, entonces paga el inocente. Eso todo es parte del libro, o sea, un poco para que vean cómo ella va estableciéndose. Incluso ella lo que plantea que incluso que la pequeña, la minoría más pequeña en el mundo es el individuo. Y aquellos que niegan al individuo y niegan los derechos del individuo, no pueden decir que defienden a las minorías. ¿Ya? Entonces ella se empieza a dar cuenta de este totalitarismo que se ha ido instalando, de esta idea colectiva de tener que vivir moralmente la vida en los otros, sino en el individuo. El hombre que no se valora a sí mismo no puede valorar nada ni a nadie. Y entonces, después de la rebelión de Atlas, ella ya comienza a constituir su filosofía, va a publicar varios libros, va a publicar filosofía que la necesita, el capitalismo, un ideal desconocido, planteando que si el capitalismo es totalmente puro, es lo más ético que puede existir. Y la virtud del egoísmo, en el sentido de que el hombre se preocupa de sí mismo primero, ya en ese sentido, igual que la teoría de los sentimientos morales. Entonces, va a comenzar a trabajar esta filosofía, está con Branden, que era en el fondo el amante, y en la década del 50 van a fundar primero unas conferencias y luego un instituto para promover estas ideas, y posteriormente a eso van a empezar a publicar un periódico que son en el fondo el objetivista, donde ven aquí a Ayn Rand y Nathaniel Branden que escriben esto juntos y que va a empezar a aparecer y a perfilar esta filosofía que la van a llamar objetivismo, ya partiendo básicamente de la realidad, o sea, parte del realismo filosófico de Aristóteles. Y comienza a dar charlas en muchas universidades, en Yale, en Princeton, en Columbia, en Harvard, en el MIT, entre otras, sobre, en el fondo, este objetivismo. ¿Ya? Esta filosofía va a recibir incluso un doctorado honoris causa por Lewis y Clark College en 1963. Ya va a realizar conferencias, o sea, va a empezar a llevar esta idea a distintos lugares, en el Fort Hall Forum, donde incluso va a responder preguntas y respuestas a la audiencia, y esto va a ir creciendo, pero vamos a ver que el año 64 se va a producir un gran quiebre, porque Brandon va a tomar, en el fondo se va a meter con una actriz que se llama Patricia Scott, con quien después se va a casar, pero cuando inician esta relación, Ayn Rand no se entera, mantiene este romance oculto, pero ella después se entera de esto y se va a indignar. Curioso, porque ella tenía esta relación, había mantenido su relación con su marido, por otro lado, Brandon también había mantenido su relación con su mujer, pero aquí ella no aguantó, aquí la parte libertaria se le fue en ese sentido y decidió que no, que aquí se acababa todo y terminó con él. Y no solo terminó con él, sino que cerró el instituto y escribió también en contra de él, escribió de objetivismo, hablando de Brandon como un deshonesto, porque básicamente acusa a Brandon de tener un comportamiento irracional. Es bien importante el concepto de la libertad, sí, pero en la libertad el objetivismo parte de que la racionalidad es lo único que tiene el hombre. Porque ella es atea, ella no cree en la trascendencia, no cree en el fondo en las ideas innatas, ni ninguna intuición de ese tipo, sino que la racionalidad es lo que mueve, por lo tanto ella va a acusar a Brandon y se va a justificar a sí misma también digamos, de la ruptura con esta idea de que él fue irracional. Va a seguir con su marido, siempre estuvo con él, nunca dejó de estar con él. Su marido a todo esto había dejado ya su carrera y su trabajo también político, estaba dedicado al arte, pintaba y ahí como que se había encontrado consigo mismo, y aquí van a tener un momento en que se van a volver a encontrar con gran apoyo de aquí en el fondo en adelante. Entonces, de hecho, aquí comienza a bajar algunas ideas del objetivismo, pero ya en las 70 ella empieza
a dejar de hacer tantas acciones, y el año 79, después de la muerte de su marido, ella en el fondo va a tener un bajón importante. Justo antes de eso, ella se había operado, había tenido un cáncer, era una fumadora empedernida, el año 74 se había operado, de hecho ya el 76 deja de escribir de hecho, estando ya enferma, una persona que trabajaba con ella, que es Eva Piorla, la convence de que se inscriba en el Social Security y en Medicare. Y eso es alimento y comida para todo lo que la odian, porque hay muchos que la odian, así encuentran que es lo más inmoral, y la presentan como la filósofa de la inmoralidad, porque básicamente en el totalitarismo de las ideas nadie puede pensar distinto, y si alguien piensa distinto a esto que se convierte como un espejo para que tú te mires, vas a ser el eje del mal, básicamente. Entonces aquí ven todos los memes que aparece y dice, gastó toda su vida hablando en contra del socialismo, pero fue una beneficiaria del mismo. ¿Ya? Intentó llevar a la televisión, en el fondo, la rebelión de Atlas, que nunca lo terminó. ¿Ya? Después de que se murió su marido, ¿no es cierto?, ella va a caer como en una soledad muy compleja, y finalmente, bueno, se va a morir el año 82. Así que están enterrados ahí los dos juntos. Aquí aparece la noticia de su muerte. Y voy a entrar un poquito en la filosofía para que la entendamos, todo esto que hemos ido planteando, ya contamos su vida, este objetivismo. Entonces, básicamente ve al hombre como la unidad heroica del individuo, lo que existe es el individuo, eso es lo que existe. Y el individuo busca la felicidad, y ese es el propósito moral de la vida del individuo. Y por lo tanto, tiene que ir ennobleciendo su vida a través de los logros de su trabajo, y que la razón es lo único que guía al individuo. Entonces, ella dice que esta es una filosofía completa. Entonces, vamos a ver que ella va a tener posiciones metafísicas, epistemológicas, ética, filosofía política y también estética. O sea, lo consigue como un sistema completo de filosofía. En la parte metafísica, ella toma Aristóteles. Entonces, básicamente toma Aristóteles que todo se aprende desde la percepción de los sentidos y de la realidad misma. La realidad existe y es objetiva. Es una realidad real, objetiva, algo que muchas filosofías de hoy no partirían o no aceptarían, porque hoy día lo que consideran es que el sentimiento hace la realidad. Ella dice, no, el sentimiento no hace la realidad es la que es. ¿Ya? Y por lo tanto se opone a todos estos misticismos, a todo lo sobrenatural, incluso a todo tipo de religión. Por otra parte, la teoría del conocimiento evidentemente también va a tomar Aristóteles, parte de la percepción, y por lo tanto la razón es la que junta, integra todo el material percibido a través de los sentidos, y niega todo lo que es un conocimiento no percibido. O sea, no puede haber instinto, intuición, revelación, sino que el conocimiento real es el que parte de la realidad objetiva y no aquellas cosas que están preconcebidas. Lo preconcebido o las ideas establecidas por otro no lo acepta. En la ética, lo que ella propone es una ética basada en este concepto del egoísmo, entendido como buscar tu propia felicidad, tu propio interés. ¿Ya? El propio interés es la vida y el principio moral de toda persona. ¿Ya? Y por lo tanto, toma esa idea de la teoría de los sentimientos morales. ¿Ya? Entonces, el individuo debe existir tal y cual por sí mismo, no vivir la vida de otros, no debe que sacrificarse porque sea una obligación. Puede sacrificarse porque quiera hacerlo, pero eso es una decisión personal, y por eso la caridad a punta de pistola no es lo que debe existir. Y por eso ella va a concebir que los impuestos son tremendos, porque los impuestos son caridad a punta de pistola, son obligación, ¿ya? Son vejatorios, son básicamente expropiatorios, donde un alguien, y esta idea que succiona parte creativa de tu vida para dársela a otros. ¿Ya? Entonces ella condena básicamente el altruismo ético. Eso es lo que ella concibe como el altruismo ético, básicamente el sustento del socialismo. El sustento del socialismo pone a la sociedad por sobre el individuo, y la sociedad en rigor es un constructo. Lo que existen son los individuos que libremente deciden asociarse, y básicamente ella también se va a rebelar contra toda la visión de la sociología, porque los sociólogos hacen ciencia de algo que en rigor, como voy a usar los términos de Margaret Thatcher, la sociedad no existe, que alguien me la presente. ¿Qué es la sociedad? Igual que el Estado. ¿Qué es el Estado? Un constructo.
son constructos mentales. Y por lo tanto, los sociólogos ponen a la sociedad sobre el individuo. El único que existe es el concepto de persona humana, única e irrepetible. ¿Ya? Y eso es lo que ella va a tomar. Obviamente que ella se desvincula del concepto de persona, porque el concepto de persona como tal es un concepto que necesita unir la libertad con la visión cristiana, porque es el concepto del alma individual, de naturaleza espiritual, que eso es lo que ella le quita. O sea, ella le quita la parte espiritual a esa visión, en todo el resto toma todo. Se basa en eso. Entonces el altruismo es, en el fondo, considera la muerte como objetivo final y su criterio de valor. O sea, el altruismo es lo que termina destruyendo a la sociedad. Y aquí uso varias frases de ella misma. No soy primeramente una defensora, no soy primeramente una defensora del capitalismo, sino del egoísmo. Y no soy primariamente una defensora del egoísmo, sino de la razón. La razón, esto es racional, dice ella. Si uno reconoce la primacía de la razón y aplica consistentemente todo lo demás, viene por descontado. Esto, la supremacía de la razón era, es y será el principal interés de mi trabajo y la esencia del objetivismo. La peor manera de defender al capitalismo, y va a ir en contra de los conservadores, dice, es siendo conservador. Aceptar el capitalismo por tradición. Es aceptar que no existen argumentos racionales para fundamentarlo. Ella por eso mismo dice conservar por conservar. No, explicar argumentos racionales, defender con argumentos. Eso es lo que ella va a plantear. En filosofía política, obviamente que va a enfatizar los derechos individuales, el derecho a la propiedad, y va a creer que el capitalismo tiene que ser totalmente libre, un laissez-faire completo, ¿ya? Porque ella cree que es el único sistema moral que finalmente protege esos derechos. ¿Ya? Entonces, absolutamente libre. Y se opone a todo estatismo, ¿ya? Incluyendo, aquí pone a todo, teocracia, monarquía absoluta, nacionalsocialismo, fascismo, comunismo, socialismo democrático y dictadura. Son toda la misma cosa rotuladas de otras maneras. Entonces, los derechos naturales deben ser protegido, ella acepta que exista un gobierno, pero el gobierno está para proteger los derechos. O sea, ella cree en un Estado, pero un Estado subsidiario, a la mínima expresión, un Estado que debe estar para proteger los derechos que son de los individuos, porque lo que existe son individuos, y esos individuos tienen derechos, el Estado solo debe proteger esos derechos. Entonces, esa es la visión que ella tiene. Entonces, generalmente es vista por muchos como conservadora, aunque ella se declara abiertamente que no lo es, y libertaria, pero ella se considera como una capitalista radical. ¿Ya? Trabajó con políticos conservadores, aunque no estaba de acuerdo, sobre todo en aspectos religiosos y éticos con ellos, y va a ella misma a denunciar que los llamados libertarios, en el fondo estos libertarios anarquistas, ella tampoco le gustan porque los anarquistas no quieren Estado, y ella considera que debe existir un tipo de Estado incluso para asegurarte tus propios derechos. O sea, básicamente el Estado está para garantizar que los derechos de propiedad se cumplan. Y por eso tienen que estar los tribunales para poder dirimir en el fondo en los distintos problemas. En el arte ella se define como, en el fondo estéticamente, la filosofía de la belleza. Recordemos que ella viene de la literatura y obviamente que desde la literatura ella va a tomar esta idea del realismo llevado a la literatura, es lo que ella va a considerar este romanticismo. O sea, que esta niña que creció leyendo a Víctor Hugo comprendió mucho más de la realidad desde Víctor Hugo, y eso mismo ella es lo que va a hacer desde su filosofía, va a plasmar su filosofía en todas sus obras, y en el fondo de ahí va a tomar esa idea. Entonces, básicamente, ella lo que plantea en su ética es, la parte ética es ese egoísmo que ya lo planteamos, ese egoísmo que está primero. Va el año, de hecho, en 59 en una entrevista que va a hacer con Mike Wallace, que es una entrevista pública, está en YouTube, la pueden ver completa si les interesa verla. Y entonces le pregunta a él de dónde sacó toda esta filosofía, y ella dice que todo vino de su mente, y que la única influencia, lo que yo les planteaba, que ella tuvo fue Aristóteles, lo que ciertamente va a hacer que algunos la critiquen, ¿ya? Porque ciertamente tiene otras influencias. O sea, desde ya le debe a Locke. O sea, si uno piensa en la independencia americana, cuando el propio Jefferson pone que el hombre nace igual, ¿no es cierto?, y que en dignidad y en derecho, y que todo hombre tiene en el fondo el derecho a propiedad, a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, están movidos bajo esa idea. Y también le debe a Nietzsche, pero no solamente le debe
a Nietzsche, y aquí vemos como esta idea de la libertad y la búsqueda de la felicidad, que es lo mismo que ella dice, está ya presente en, podríamos decir, la ilustración británica y particularmente en la ilustración escocesa. Entonces, en la teoría de los sentimientos morales, básicamente es algo que uno lee y se te viene inmediatamente a la idea, las ideas de Ayn Rand. O sea, aquí este libro de ética propone ya las primeras ideas de economía. Es más, si todos buscan su interés personal, la economía también fluye y esa economía es libre y por lo tanto ese mismo concepto del laissez-faire que el propio Adam Smith va a tomar de los fisiócratas, lo va a aplicar posteriormente a su idea en la riqueza de las naciones. Y por eso las personas que quieren entender lo que es el liberalismo clásico no pueden leer solamente la riqueza de las naciones, tienen que leer la teoría de los sentimientos morales para poder comprenderla. Para ella, la peor persona, y lo dice tal y cual, the most evil man in mankind history, ¿ya? Fue en el fondo Kant, y ella lo dice porque limitó la razón, y ella como su filosofía es racional, completamente racional, la razón es la única luz que mueve al hombre, va a criticar a Kant, y muchos han planteado que ella no entendió a Kant, ¿ya? Entonces que en realidad su crítica es infundada. Yo creo que en un aspecto me parece que ciertamente ella interpreta de un modo diferente lo que Kant quiere plantear, ¿ya? Porque Kant incluso ensalza, de los primeros en ensalzar lo que es la imaginación y por lo tanto también el concepto de la libertad. Lo que pasa es que Kant constata que no podemos conocer todas las cosas. Y ciertamente eso que plantea Kant respecto a la racionalidad es algo que ella, sin darse cuenta, comparte, porque ella parte de la base que no puedo conocer nada, que no se me aparezca a los sentidos. Por lo tanto, Kant dice no puedo conocer nada que no esté aquí y ahora, ¿ya? Y obviamente que coincide más que difiere en ese sentido. Entonces, ella dice, respecto al objetivo, se puede ignorar la realidad, pero no se pueden ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Y aquí está todo su objetivismo sistémico, desde la realidad, la metafísica, la epistemología, la razón, la ética, el interés personal, en política, el capitalismo, y en lo estético, el romanticismo realista, o sea, en el fondo, las novelas que ella produce. Y esa es la forma de que ella plantea que este es un sistema filosófico completo. Va a tener seguidores importantes, está con Alan Greenspan, ¿no es cierto? Y ella va a ser asesora, digamos, de varias personas que la van a seguir después de que ella rompe con Brandon, Leonard Peikoff, que había sido, era el primo que lo seguía desde el comienzo, va a seguir haciendo en la década del 70, cuando ya baja el impulso por el objetivismo, él va a seguir haciendo las conferencias, va a explicar el objetivismo, va a entrar también, va a publicar en el fondo estos primeros libros de autoayuda, también de amarse a uno mismo, ¿ya? Que obviamente van a estar en la idea. Y ella, él dice incluso, la eleva como una gran filósofa, dice, Ayn Rand es Aristóteles, como Kant es a Platón. O sea, ese es la idea. Y evidentemente que sus ideas van a inspirar la idea de la desregulación y por lo tanto el Reaganomics, en cierto sentido, va a tener un apoyo, no solamente en la escuela austriaca desde Milton Friedman, sino también en las ideas de Ayn Rand. Ya posteriormente, el año 91, vamos a ver su influencia va a ser cada vez mayor. De hecho, la Biblioteca del Congreso y The Book of the Month Club van a hacer una encuesta y van a concluir que es el segundo libro más influente de Estados Unidos después de la Biblia, lo que yo les decía. Entonces vamos a ver cómo se empieza a generar, sobre todo avanzando el tiempo, y vamos a ver que ya en los 90, cuando el comunismo decae, o sea, cuando cae el comunismo, cae el año 89, el muro, y después de eso la Unión Soviética, va a haber un momento en que va a estar un poco olvidada, pero en la medida que empieza a remeter nuevamente los socialismos y que vuelven a aparecer los neo-keynesianos, ella va a volver a aparecer con gran fuerza y se va a convertir en objeto de culto en muchas partes, ¿ya? Y de hecho vamos a ver que ya el año 98 van a mencionar también varios de sus libros como en el fondo como libro importante. O sea, en 1998 la Modern Library hace una encuesta entre sus lectores y van a considerar que la mejor obra de ficción es precisamente La Rebelión de Atlas, seguida por El Manantial, ocupando el número 7, Anthem, y ocupando el número 8, With the Living. O sea, ella está con 4 libros en el top 10. Después, el año 97, se va a hacer un documental muy bueno que se llama A Sense of Life,
que incluso se postuló como documental de la Academia. Y el año 99 se va a hacer esta película basada en la novela hecha por la mujer de Brandon, ya que no es menor, con la Helen Mirren, que además va a postular, ella va a recibir en el fondo nominaciones al Oscar también por por esta película. El año 99 además Estados Unidos le va a hacer una estampilla, por lo tanto vamos a ver cómo va creciendo el culto a Ayn Rand, y precisamente vemos cómo todos aquellos que luchan por la libertad la usan de emblema. ¿Ya? Leímos en el fondo la rebelión de Atlas, y hoy día en el fondo no está, debería estar la no ficción. ¿Ya? Y aquí, tal y cual, nuestra vida nos pertenece, y esto se ha visto muchísimo en todos aquellos movimientos libertarios. Ahí vemos la bandera amarilla con la serpiente, los libertarios. Yo soy John Galt, o sea, yo me rebelo, y en muchas de estas cosas han aparecido. Ahora vamos a ver cómo el Cato Institute, que particularmente el Senior Fellow, que es Jim Powell, la considera de las mujeres más influyentes, por lo tanto hay muchos institutos que financian estas visiones libertarias que la consideran a ella como una mentor. David Nolan, que es el fundador del Partido Libertario, también dice que sin Ayn Rand no habría movimiento libertario. Entonces, aquí me quedo con algunas frases un poco para antes de recomendarle el libro. El hombre que trabaja y produce mientras otros disponen de su esfuerzo es un esclavo. O sea, road to servanthood. Aquellos que trabajan y te quitan lo que tú trabajas, eso es parte de la esclavitud. Y sí, hay que sacar la cuenta de cuántos meses uno trabaja como esclavo, tal y cual. La minoría más pequeña del mundo es el individuo. Aquellos que niegan los derechos individuales no pueden pretender ser defensores de las minorías. Y eso es la gran crítica al socialismo, porque ellos se dicen los defensores de la minoría. El hombre, cada hombre, es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse a otros ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda del propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. Y ahí está la frase famosa que hoy día la han puesto tanto que ya se las leí antes y no se las leo ahora, pero precisamente cuando se niega y los que trabajan en el fondo y la gente honesta no tienen lugar respecto a los que son deshonestos y se apoderan de lo que no es propio, entonces la sociedad entera está condenada. Ahora ella tenía una fuerza enorme, particularmente porque sus ideas desde la ficción han penetrado. Y por eso mismo tiene tantos detractores. ¿Por qué la odian tanto? Porque es muy efectiva. Entonces, precisamente aquí, ¿por qué Ayn Rand está equivocada y por qué importa? Y chapitas que dicen literalmente odio a Ayn Rand. Entonces yo recomiendo, bueno, el documental, hay no solo uno, también hay otro, y hoy día en el fondo aquí muestro a Ayn Rand de la profecía de la rebelión de Atlas, lo que está sucediendo hoy día, en el fondo, cómo esta distopía está presente hoy. También este documental, la película que se los recomendé, y libros, bueno, hay varias, en el fondo, tanto biografías como explicación de su obra. Pero la verdad es que ella no requiere explicación de su obra. Lo que ella requiere es leer su obra. Entonces aquí uno puede partir, de hecho, desde la literatura, y ahí está la filosofía, ya entendiendo lo que yo les expliqué, uno vuelve a leer la rebelión de Atlas y se encuentra con estas frases y con estos monólogos largos. Pensemos en el pobre Gary Cooper cuando ella le hace hacer estos monólogos largos, porque es la razón puesta primero, el hombre pensando en la realidad, haciéndose las preguntas y poniendo su felicidad y su propio interés como primero, esa visión ética. Entonces, también están sus libros filosóficos, probablemente el capitalismo, el ideal desconocido, es interesante, porque efectivamente ahí ella propone que si el capitalismo no tuviera regulaciones, se autorregularía igual que el mercado. Entonces, y obviamente que muchos hoy día también hablan de, los que hablan de los movimientos libertarios, toman la filosofía de la Ayn Rand. Y otros, obviamente, la idea del egoísmo, la sitúan a ella como el demonio más tremendo. Entonces aquí hay para todos los colores y para todos los gustos, ¿ya? Pero efectivamente ella hoy día es objeto de estudio, no solo de estudio, de, digamos, de seguimiento como gurú y de odio más parido, porque estamos en un momento histórico en el que las ideologías nuevamente se han puesto sobre la mesa y ella representa precisamente la cara de una moneda
que trata de luchar por la libertad, donde efectivamente la colectivización es lo que se ha instalado en todos los sentidos, la colectivización que incluso penetra en la educación, eso que ella advertía, y que pretende colectivizar incluso los cuerpos de los niños para poder borrarles el concepto individual. Entonces, ¿hay una lucha real? Sí, y ella es parte de esa bandera.